Bienvenidas a Lía Audiolibros, un rincón para disfrutar de las mejores novelas románticas. No olviden suscribirse y contarme qué otro libro les gustaría escuchar en formato audiolibro. Las quiero mucho. Disfruten y déjense llevar por la historia. Comencemos. Prólogo. Durante mucho tiempo, María creyó que el amor era una palabra que se decía mejor en pasado. No porque hubiera dejado de sentir, ni porque se hubiera vuelto cínica. Simplemente había aprendido a colocar esa idea en un estante alto, fuera del alcance cotidiano, como se guardan los objetos frágiles que no conviene tocar a menudo. No por desprecio, sino por cuidado, el suyo. Había amado antes, con entrega, con esa convicción tranquila que no necesita demostrarse a sí misma. Y también había perdido, no de forma estruendosa, sino del modo más peligroso, cuando todo parece seguir igual por fuera mientras algo esencial se rompe por dentro. Desde entonces, María no se prometía nada que no pudiera sostener sola. El amor, pensaba, no debía ser una urgencia, tampoco una salvación, mucho menos una deuda. Con los años había aprendido a reconocer los silencios que pesan más que las palabras y a respetarlos, a no confundir atención con compromiso, a no interpretar la cercanía como garantía y, sobre todo, a no esperar que alguien llegara a completar una vida que ya estaba completa, aunque no fuera perfecta. Su vida era sobria, ordenada, hecha de rutinas que no exigían explicaciones. Trabajaba, pensaba, cumplía, dormía con la conciencia tranquila y despertaba sin sobresaltos. No había dramas ni grandes sobresaltos, tampoco ilusiones desmedidas. Y esa calma, que otros podrían llamar resignación, para ella era una forma de paz. María sabía estar sola, no sola en el sentido romántico, sino en ese otro, más profundo, el de no necesitar que nadie validara cada decisión, cada duda, cada paso. Había aprendido a confiar en su criterio, incluso cuando eso significaba ir a contracorriente. Especialmente entonces, el amor, en su imaginación actual, no era un destino. Era como mucho una posibilidad remota, algo que podía existir, sí, pero que no debía alterar el equilibrio que tanto le había costado construir. Si volvía, tendría que hacerlo sin ruido, sin promesas vacías, sin exigencias que obligaran a encogerse para encajar. No estaba cerrada, estaba atenta, atenta a no volver a confundirse, a no entregar espacios que luego costaran recuperar, a no negociar la dignidad a cambio de una cercanía que se desvaneciera al primer conflicto, porque había aprendido, a fuerza de experiencia, que el amor que pide sacrificios silenciosos no es amor, es desgaste. Había noches, sin embargo, en que esa certeza se le volvía más frágil. No tristeza, exactamente, más bien una pregunta suave, casi imperceptible, que aparecía cuando el mundo se aquietaba. ¿Y si no todo estaba dicho? ¿Y si aún quedaba algo que no exigiera renuncias? María no se respondía, no hacía planes alrededor de esa posibilidad, dejaba que la pregunta existiera, sin convertirla en expectativa. Como se deja una ventana apenas entreabierta, no para que entre alguien, sino para recordar que el aire puede cambiar. Nunca creyó en los comienzos grandiosos. Creía, en cambio, en los gestos pequeños que sostienen lo que importa, en las decisiones tomadas a tiempo, en la claridad, en la verdad dicha sin adornos. Y, sobre todo, creía en algo que había aprendido tarde, pero que ya no estaba dispuesta a olvidar, que amar no debería implicar perderse. Por eso, cuando pensaba en el amor, si es que pensaba en él, lo hacía desde un lugar distinto, no como una promesa ni como una carencia. Lo pensaba como una elección que solo tendría sentido si llegaba a una mujer que ya no esperaba nada, pero que tampoco se había rendido. Algunas historias, intuía, no comienzan con esperanza, comienzan con una mujer que ha decidido no mentirse más. Y quizá, solo quizá, eso también era una forma de estar preparada. Capítulo 1. María Beltrán había aprendido a medir el día por gestos pequeños, casi invisibles, como si el orden de las cosas pudiera sostenerla cuando todo lo demás se volvía incierto. No lo hacía de manera consciente, no se levantaba cada mañana pensando en ello, simplemente ocurría. El cuerpo recordaba antes que la mente. El agua del hervidor tardaba siempre lo mismo. El reloj de la cocina se atrasaba 2 minutos, sin falta. La madera del marco de la ventana tenía una muesca en la esquina inferior que su pulgar encontraba automáticamente al correr la cortina. Esos detalles no prometían nada, pero eran fieles. No cambiaban de humor, no pedían explicaciones, no se iban. Se despertó antes de que sonara la alarma, como casi siempre. No porque durmiera bien, sino porque su cuerpo ya no sabía descansar del todo. Permanecía en un estado de vigilancia leve, incluso en la oscuridad, como si algo pudiera ocurrir en cualquier momento. Se incorporó despacio, sin encender la luz del dormitorio, y buscó las pantuflas con los pies. El suelo estaba frío. Le gustó esa sensación. El frío tenía algo honesto. No engañaba.
En la cocina, la luz del techo fue demasiado blanca durante un segundo. María parpadeó y apoyó la palma en la encimera, respirando hondo una vez, solo una. No había nada dramático en la escena. No había lágrimas ni pensamientos grandilocuentes. Solo una mujer de 48 años, sola, con una rutina que se había convertido en su forma de mantenerse en pie. Sirvió café en una taza de porcelana gruesa, sin dibujos. Siempre había preferido las cosas sencillas, no por austeridad moral, sino porque lo neutro no exigía emoción. Se quedó mirando el vapor elevarse lentamente. Le llamó la atención, como siempre, lo breve que era. Subía, se deshacía, desaparecía. Nada se quedaba demasiado tiempo. Tomó el primer sorbo con cautela. No por el calor, sino por costumbre. El café podía quemar. Una palabra podía herir. Un gesto amable podía ser el principio de algo que luego se volvía incómodo o peligroso. Su mente lo sabía. Se lo recordaba sin descanso como una instrucción aprendida a fuerza de repetición. En el living, el silencio tenía peso propio. No era un silencio triste, era funcional. Había libros ordenados en los estantes, una manta doblada con precisión sobre el brazo del sofá, una planta que seguía viva porque ella la regaba con disciplina. La televisión estaba apagada. No por rechazo al ruido, sino porque el sonido de fondo le daba la ilusión de compañía, y María desconfiaba profundamente de las ilusiones. María no había sido siempre así. La frase apareció en su mente sin dramatismo, como un dato que se constata. Se le ocurrió mientras abría el armario del pasillo y sacaba el abrigo. Revisó los bolsillos con un gesto automático. Llaves, billetera, libreta, bolígrafo, todo estaba donde debía estar. Las cosas respondían cuando ella las ordenaba. Sobre la mesa del comedor había una carpeta cerrada con una banda elástica. La había dejado allí a propósito la noche anterior. Su forma de recordar sin exponerse demasiado. Una oportunidad laboral. Una transición. Un puesto temporal que, en teoría, representaba un avance. En la práctica, un riesgo. Retiró la banda elástica despacio, como si ese movimiento pudiera controlar el latido apenas más rápido bajo sus costillas. El papel dentro olía a nuevo. Contrato, dossier institucional, horarios, protocolos, un nombre repetido con tipografía sobria y segura. La institución, la estructura, la reputación. María había vivido lo suficiente como para desconfiar especialmente de lo impecable. Se sentó y volvió a leer la misma cláusula por tercera vez. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba mantener la mente ocupada en algo verificable. Letras negras sobre fondo blanco. Algo que no cambiara según quien lo mirara. No era el trabajo lo que la inquietaba, era la proximidad al poder. No el poder como concepto abstracto, sino el poder humano. Decisiones tomadas con una firma, consecuencias que caían sobre otros, la capacidad de torcer una vida sin levantar la voz. María había estado demasiado cerca una vez. Cerró la carpeta y dejó la mano apoyada sobre la tapa, no para protegerla, sino para contener el impulso de abrir recuerdos que prefería mantener a raya. La herida no regresaba como una escena completa. No había imágenes nítidas ni frases exactas, volvía en fragmentos, y eso la hacía más persistente. Un correo que llegó tarde, un pasillo demasiado silencioso, una reunión en la que nadie la miró directamente, su nombre en un documento que no había firmado, y, después, el silencio. No fue el daño inicial lo que la marcó, fue lo que vino después, la ausencia de explicaciones, la falta de responsabilidad, el vacío. Había confiado en alguien, no de manera ingenua ni apasionada, sino como confían las mujeres adultas en una figura de autoridad, con respeto, con cuidado, con una expectativa razonable de justicia. Esa persona tomó una decisión que la dejó expuesta. La defensa pública fue correcta en la forma, insuficiente en el fondo. Después, nada. María esperó una llamada, una conversación, una frase humana. No llegó. Llegaron, en cambio, miradas esquivas, cortesías incómodas, una distancia que no era prudencia, sino miedo a verse salpicados. Aprendió entonces que la reputación no necesitaba verdad, solo silencio, y el silencio de quien tenía el poder de explicar fue lo que transformó su manera de estar en el mundo. No se volvió amarga, no se volvió hostil, se volvió cuidadosa. Con el tiempo, reconstruyó una vida. Cambió de lugar, ajustó expectativas, se convirtió en alguien eficiente, confiable, contenida. La mujer a la que se le asignan tareas delicadas porque no se desborda, no improvisa, no se involucra demasiado. Eso tuvo recompensa, reconocimiento, estabilidad y también un costo. Un cansancio que se instaló lentamente, sin anuncio, un cansancio que no tenía que ver con horas de trabajo, sino con la vigilancia constante, con estar siempre un paso adelante del daño. No confiar era un trabajo silencioso y permanente. María se puso el abrigo, tomó la carpeta y salió.
El pasillo del edificio olía a producto de limpieza. En el ascensor se miró en el espejo sin detenerse demasiado. Su rostro seguía siendo atractivo de una manera sobria. No había descuido, no había exceso. Todo en ella estaba contenido, como si la contención fuera una forma de respeto. En la calle, el aire frío le despejó la cabeza. Caminó hasta la estación con paso firme. No buscaba miradas, no quería iniciar conversaciones invisibles. En el tren, abrió la libreta y revisó una lista que conocía de memoria. Documentación, horarios, contactos. Las listas no pedían emociones, solo cumplimiento. Al llegar a la oficina actual, saludó al portero con un gesto breve. Señora Beltrán, ese tratamiento le gustaba. Era correcto, la reconocía sin invadir. En su despacho, el teléfono parpadeaba. 2 mensajes. María dejó el bolso, acomodó el abrigo, colocó la carpeta nueva en un rincón del escritorio como si fuera un objeto que pudiera reaccionar. Escuchó el primer mensaje, una colega deseándole suerte. Amabilidad sincera, pero prudente. María no se ofendió. La palabra suerte siempre le había parecido una forma educada de mantenerse al margen. El segundo mensaje confirmaba su incorporación. Voz neutra. Profesional. Correcta. Colgó y apoyó los dedos sobre la mesa. Sintió una presión leve en el pecho. No era entusiasmo, era anticipación. ¿Por qué aceptó? No por ambición desmedida, no por impulso. Aceptó porque el estancamiento también era una forma de soledad. Últimamente lo notaba en detalles pequeños, fines de semana que no reparaban, conversaciones que evitaba, noches en las que, al acostarse, la mente no buscaba recuerdos cálidos, sino revisiones de riesgo. María no era una mujer triste, era una mujer que había aprendido a no esperar. Y no esperar, con el tiempo, se parecía demasiado a rendirse. Lo supo una noche al verse reflejada en la ventana, con la casa en penumbra detrás. Pensó, así se ve a alguien que no confía. No era dignidad, era defensa. Abrió el correo, respondió con eficiencia. A media mañana una compañera se asomó. ¿Tenés un minuto? Claro. Me va a dar raro que no estés. María asintió. A mí también. ¿Estás contenta? María pensó la respuesta correcta y eligió la honesta. Estoy alerta. La compañera sonrió incómoda. Eso sos vos. Cuando quedó sola otra vez, María miró la carpeta. La banda elástica ya no estaba. Ese detalle mínimo la inquietó más de lo que quiso admitir. Mañana sería el primer día. Otro edificio, otro orden, otro tipo de silencio. Sintió la herida reaccionar antes que la razón. No otra vez, pensó. No era una súplica, era una orden. Se recostó en la silla y cerró los ojos un instante. Permitió que el cansancio apareciera completo. No era físico, era el cansancio de sostenerse sola. Abrió los ojos, miró su escritorio perfectamente alineado. Todo en orden, todo bajo control. Y aún así, la herida seguía abierta. No sangraba, solo dolía al respirar hondo. Y María llevaba mucho tiempo sin respirar hondo. Capítulo 2. María Beltrán llegó antes de la hora indicada. No lo consideró un signo de nerviosismo, tampoco de entusiasmo. Llegar temprano era, para ella, una forma de control. Un margen pequeño pero eficaz que le permitía observar antes de ser observada, medir el pulso del lugar, reconocer el tipo de silencio que se cultivaba entre esas paredes. El edificio se alzaba sobrio, de piedra clara y líneas rectas, sin adornos innecesarios. No era imponente en un sentido teatral. No buscaba deslumbrar. Precisamente por eso resultaba inquietante. Lo ostentoso se anunciaba. Lo sobrio solía esconder ambición con mejor educación. María se detuvo unos segundos en la vereda. Ajustó la correa del bolso en el hombro como si ese gesto pudiera fijarla al suelo y respiró con cuidado. El aire estaba frío y limpio. En la entrada, el movimiento era constante pero medido. Personas que entraban con paso seguro, tarjetas magnéticas que se deslizaban sin error, saludos breves, casi imperceptibles. Nadie parecía apurado, nadie parecía perdido. Eso también decía algo. Entró. El hall principal olía a madera encerada y a café reciente, una combinación pensada para transmitir orden y hábito. El piso brillaba sin exageración. Las luces eran suaves, estratégicamente colocadas para no proyectar sombras innecesarias. En una pared, el nombre de la institución aparecía en letras metálicas, limpias, sin adjetivos. María avanzó con paso constante. No aceleró ni se detuvo demasiado. Su cuerpo conocía ese punto exacto entre la inseguridad y el desafío. Había aprendido, con los años, a presentarse de una manera que no ofreciera flancos. Correcta, discreta, difícil de interpretar. «Buenos días», dijo en recepción. La mujer levantó la vista con una sonrisa profesional, bien entrenada. «¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarla?». María dijo su nombre completo, sin bajar la voz, sin elevarla. La recepcionista consultó una pantalla y asintió. «Sí, señora Beltrán, la estaban esperando.
¿Trae identificación? María entregó el documento. El gesto fue automático, pero no neutro. Cada vez que alguien verificaba su identidad, algo en su interior se tensaba, como si el pasado se colara por una rendija mínima. La recepcionista devolvió el documento. Perfecto. Le entregaremos una credencial provisoria. Puede tomar asiento allí. En unos minutos la van a llamar. María agradeció con un gesto y caminó hasta la sala de espera. Los sillones eran de cuero gris, firmes, cómodos, sin ser acogedores. Las mesas bajas estaban impecables. En una bandeja, botellas de agua y vasos perfectamente alineados. En las paredes, cuadros abstractos que parecían haber sido elegidos precisamente por no decir nada. Se sentó con la espalda recta y apoyó la carpeta sobre las rodillas. No la abrió. No quería parecer alguien que necesitara reafirmarse en papeles. Observó. Dos mujeres cruzaron el hall hablando en voz baja. Palabras técnicas, sin risas. Un hombre de traje oscuro saludó a alguien fuera de su campo de visión y siguió caminando sin detenerse. Un guardia de seguridad se movía con una lentitud calculada, atento sin resultar evidente. María pensó que ese tipo de vigilancia permanente debía tener un precio. Se preguntó, sin querer, si la costumbre de verlo todo terminaba volviendo a las personas más seguras o más solas. Miró el reloj. 4 minutos. En otro contexto, ese tiempo no habría significado nada. Allí, sin embargo, tenía peso, como si cada segundo formara parte de un mecanismo más grande, uno que decidía cuándo ella podía avanzar. Fue entonces cuando lo percibió. No fue una visión directa, no al principio. Fue una alteración mínima en el ambiente, una reorganización casi imperceptible. Las personas no se detuvieron, pero ajustaron la postura. Las conversaciones bajaron apenas de volumen. El espacio pareció contraerse y, al mismo tiempo, ordenarse. María levantó la vista. En el hall, a unos metros, un hombre avanzaba acompañado por dos personas que claramente lo seguían más de lo que caminaban a su lado. No hablaba, escuchaba, y ese detalle llamó la atención de María de inmediato. No imponía con palabras, sino con control. Era alto, de hombros anchos, con un abrigo oscuro que parecía hecho para él. El cabello entrecano estaba peinado hacia atrás sin rigidez. El rostro mostraba líneas marcadas alrededor de la boca y los ojos. No eran líneas de cansancio, sino de decisión. Al cruzarse con un empleado, inclinó apenas la cabeza. Un saludo mínimo, suficiente. No necesitaba ser amable para ser respetado. María sintió una tensión breve en el pecho, una alarma conocida. Se obligó a interpretarla con frialdad. No es atracción, pensó, es memoria. Su cuerpo recordaba lo que su mente había aprendido a la fuerza. El poder siempre entra antes que las palabras. La recepcionista se acercó con una tarjeta plástica. Señora Beltrán, esta es su credencial provisoria. La van a acompañar al despacho. María tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo interno del abrigo. El gesto fue cuidadoso, casi ritual. Gracias. Se levantó sin apuro. Su pulso estaba estable, o eso quiso creer. Una asistente apareció en la sala de espera. No era una muchacha inexperta, pero se movía con la rapidez de quien aún cree que la eficiencia es una virtud moral. María Beltrán. Sí, por aquí, por favor. Caminaron por un pasillo largo, con puertas cerradas y paredes claras. El silencio no era como el de su casa. En su casa, el silencio era una elección. Allí, era una norma. El director tuvo un pequeño cambio en la agenda, explicó la asistente, pero pidió que la recibiéramos hoy mismo. Pidió, la palabra quedó flotando. Entiendo, respondió María. Entraron en una sala de reuniones, una mesa alargada, sillas tapizadas. Sobre la mesa, una carpeta con su nombre impreso, un vaso con agua, un bolígrafo colocado en ángulo perfecto. Todo preparado, todo dispuesto. La asistente se retiró. María quedó sola. Se sentó, apoyó las manos sobre la carpeta sin abrirla y miró alrededor. La ventana daba a un patio interior con árboles desnudos. La luz era pálida, controlada, incluso la luz parecía obedecer reglas. Esperó. No estaba nerviosa por fallar. Eso la sorprendió. Lo que sentía era otra cosa. Una vigilancia interna, una necesidad de no volver a quedar expuesta. Se escuchó un golpe suave en la puerta. «¡Adelante!», dijo. La puerta se abrió. Julián Herrera entró en la sala. María lo supo sin presentación. El espacio se ajustó a su presencia. No por teatralidad, sino por costumbre, como si el lugar estuviera entrenado para responderle. Se quitó el abrigo con un gesto económico y lo dejó sobre una silla. No miró el teléfono. No revisó papeles. La miró a ella. Sus ojos eran oscuros, tranquilos de una manera que no invitaba a la cercanía. No evaluaban para juzgar, sino para comprender el alcance de lo que tenían delante. María sostuvo la mirada. No sonrió. No bajó los ojos. «Señora Beltrán». Su voz era grave, baja, perfectamente modulada. No seducía, no presionaba.
Estaba hecha para ser escuchada. «Señor Herrera». Él tomó asiento frente a ella. No demasiado cerca, no demasiado lejos, lo justo para que el aire entre ambos se volviera denso. «Gracias por venir con tan poco margen. Estoy aquí en la fecha acordada». La rigidez de su respuesta fue deliberada, una línea trazada. Julián asintió. «Prefiero comenzar con claridad». María no se movió. Esa frase, en boca de otros, habría sido un gesto conciliador. En la suya, sonaba a advertencia. Abrió la carpeta con su nombre. Apenas la miró. «Su incorporación es temporal», dijo, «pero el trabajo no lo será. Tendrá impacto y visibilidad». La palabra se clavó en ella. «Entiendo». «No la trajimos para cumplir una formalidad», continuó, «ni para decorar un organigrama». María lo miró con atención. «Entonces, ¿para qué me trajeron?». Julián respondió sin dudar. «Porque usted revisa lo que otros prefieren no mirar». No fue un halago, fue un reconocimiento. Y eso, viniendo de alguien con poder, era peligroso. El resto del encuentro avanzó con la misma precisión. Preguntas medidas, respuestas sobrias, frases que no ofrecían refugio emocional. Cuando él dijo, «No me crea, míreme trabajar», María sintió el impacto físico de la frase antes de entenderla del todo. No había promesa, había desafío. El apretón de manos fue breve, correcto, y aún así dejó una sensación incómoda, como si su cuerpo hubiera registrado algo que su mente prefería negar. Cuando Julián salió de la sala, María se quedó quieta unos segundos. El encuentro había sido profesional, impecable, y sin embargo, algo había cambiado. No porque él hubiera intentado acercarse, sino porque no lo había hecho. María tomó la carpeta, la cerró con firmeza y se puso de pie. No estaba allí para sentir nada, estaba allí para mirar, para verificar, para encontrar el punto exacto donde la justicia se doblaba. Y el pensamiento que la incomodó no fue descubrir que Julián Herrera podía mentir. Fue la posibilidad, mucho más peligrosa, de que no lo hiciera. Salió de la sala con el rostro sereno y la espalda recta. Por dentro, ya estaba alerta, ya estaba sospechando. Era la única forma que conocía de sentirse a salvo. Capítulo 3. La primera mañana de María Beltrán en el ala este comenzó con una palabra que no le gustó: acceso. Se la dijeron como quien ofrece una llave, con naturalidad, incluso con cierto orgullo administrativo. A María le sonó a otra cosa. Acceso significaba puertas que se abrían, y detrás, decisiones viejas. Significaba papeles que podían exponer a otros. O a ella. Significaba que alguien, en algún punto de la cadena, había decidido confiarle un margen de poder. Y María llevaba años sospechando de esa clase de confianza, porque la confianza, cuando venía de arriba, rara vez era inocente. A veces era una invitación, a veces era una trampa, y casi siempre era una forma de deuda. La condujeron hasta su despacho, más pequeño de lo que había imaginado, pero no marginal. Una oficina funcional, con una ventana alta, un escritorio de madera clara, estanterías vacías esperando archivadores. Sobre la mesa habían dejado una caja con material institucional, credenciales, claves temporales, un teléfono, una guía de procedimientos con pestañas de colores. Todo limpio, todo ordenado, todo preparado como si el orden pudiera sustituir cualquier duda. María dejó el bolso en el suelo y se quedó de pie un momento, sin tocar nada. No por superstición, por instinto. Primero miraba, luego ocupaba. Le gustaba reconocer el espacio antes de permitir que el espacio la reconociera a ella. Un hombre de mantenimiento entró para ajustar la calefacción. Saludó con una cortesía simple, de esas que no buscan agradar ni esconder nada. Buen día», respondió María. El hombre revisó el termostato, hizo un comentario breve sobre el frío y se fue. Esa interacción mínima le dejó a María una sensación extraña de calma. La gente que trabajaba con las manos tendía a ser directa. No significaba que fueran buenos, significaba que, al menos, eran previsibles. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Ese silencio institucional que no era ausencia de ruido, sino disciplina. María se sentó al fin, encendió el ordenador y escribió la contraseña que le habían dado. La pantalla tardó un segundo en responder y, en ese segundo, su mente hizo lo que siempre hacía cuando estaba por entrar a un territorio nuevo. Se adelantó. Una bandeja de entrada llenándose de mensajes ambiguos. Un documento con su nombre colocado en el lugar equivocado. Una reunión en la que nadie la miraba a los ojos. Se obligó a regresar al presente, a lo verificable, a lo que podía controlar, un plan. Abrió la carpeta principal del proyecto. Auditoría interna de procedimientos y decisiones recientes. Las palabras eran correctas, neutras. Sin embargo, María sintió que debajo había tensión, como si el texto estuviera escrito sobre un cristal fino. Se levantó y fue hasta el archivo asignado. Un corredor silencioso, puertas con códigos, luces suaves. Al final,
Una sala amplia con estanterías y cajas cerradas. Una asistente le explicó el sistema de clasificación con un entusiasmo sin emoción, como quien recita un manual aprendido. La documentación sensible se consulta bajo registro, dijo. Usted firma entrada y salida. Ningún documento original sale de la sala sin autorización expresa. María no se sorprendió. Aún así, preguntó. ¿De quién? La asistente parpadeó como si la pregunta fuera innecesaria. Del director. María asintió. No comentó. Ahí estaba otra vez, la llave final en una sola mano. Volvió a su despacho con un fajo de copias autorizadas. Se sentó, se puso los lentes y empezó a leer con la concentración fría que había cultivado durante años. Fechas, resoluciones, firmas, notas internas, todo parecía correcto a primera vista. Y la corrección formal era precisamente el disfraz preferido de las cosas torcidas. Leyó despacio, sin ansiedad, subrayó con lápiz, nunca con marcador, como si incluso las marcas debieran ser discretas. Revisó referencias cruzadas, confirmó nombres, comparó fechas. La mañana avanzó con la lentitud de lo meticuloso. Un trabajo que no admite prisa porque la prisa es una puerta abierta al error. A media mañana encontró el primer punto que no encajaba. No era un escándalo, era peor, un detalle mínimo, una omisión en un procedimiento que, de repetirse, podía volverse costumbre. Un acta de reunión citaba anexos que no estaban. Un anexo aparecía mencionado en 3 lugares, pero no existía en el registro. Una referencia a un informe externo no tenía rastro del informe. María hizo una marca en su libreta, luego otra más. Un patrón empezó a insinuarse como una sombra. No era corrupción abierta, era opacidad. Y la opacidad era el terreno donde ella se había lastimado una vez. Sintió una tensión leve en la base del cuello, como si su cuerpo recordara antes que su mente. Respiró despacio y se obligó a no acelerar. Cuando aparecía la opacidad, su defensa quería correr. Sospechar, armar teorías, anticipar el golpe. Número primero, hechos. Siempre hechos. Se prometió algo que no necesitó decir en voz alta. No iba a permitir que la arrastraran a una zona gris. Iba a mirar, iba a verificar, iba a encontrar el hilo. La puerta de su despacho se abrió sin golpe previo. María levantó la vista de inmediato. No con sobresalto, sino con ese reflejo de frontera. El cuerpo reaccionando como si dijera hasta aquí. Le molestó que ese reflejo existiera. Pero existía. En el umbral estaba Julián Herrera. No llevaba abrigo. Traje oscuro, camisa clara, sin corbata. La ausencia de corbata no lo volvía informal. Lo volvía más dueño de sí mismo. Su presencia tenía algo incómodo. No pedía permiso al espacio. El espacio se acomodaba. María se levantó, por educación y por ese reflejo automático que detestaba. Odiaba que el cuerpo obedeciera antes de que la mente aprobara. Señor Herrera, dijo. Señora Beltrán. Su voz no era más cálida que el día anterior, tampoco más dura. Era constante. La constancia también era una forma de poder. Julián miró el escritorio, las copias, la libreta, las marcas, luego la miró a ella. ¿Cómo va? María no sonrió. Leyendo. Él asintió como si esa respuesta le bastara. Necesito que venga conmigo. La frase fue limpia. No era una pregunta, no era una cortesía, era una decisión expresada como hecho. María sintió una rigidez en el estómago, no por la petición en sí, sino por la forma, el tono, la ausencia de negociación. Estoy trabajando, dijo con calma controlada. Lo sé. Julián no se disculpó, no explicó de inmediato. Esperó. El silencio, en él, era un instrumento, y María notó, con fastidio, que ese silencio la empujaba a reaccionar, a llenar el espacio, a perder el control. No lo haría. ¿Para qué me necesita? Preguntó al fin. Julián entró del todo y cerró la puerta detrás de sí. No con violencia, con precisión, como si todo gesto tuviera una intención. Hay documentación que no está en este archivo. María sintió un latido en la sien. ¿Por qué? Porque se trasladó hace 2 semanas por un protocolo de resguardo. María sostuvo su mirada. ¿Resguardo de qué? Julián no apartó los ojos. De filtraciones. La palabra cayó con un peso específico. Filtraciones implicaba miedo, implicaba control, implicaba que alguien, en algún punto, había intentado sacar algo a la luz o esconderlo. María notó cómo su defensa se activaba sin ruido. Sospechar. El mecanismo se acomodó dentro de ella con eficacia antigua. ¿Y dónde está esa documentación? Preguntó. En un depósito externo. No lejos, pero el acceso requiere mi presencia. María sintió irritación, seca, inmediata. ¿Y por qué no me autoriza y ya? Julián inclinó apenas la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Porque todavía no la conozco lo suficiente como para delegar ese acceso. A María le subió calor al cuello. No vergüenza, otra cosa,
la conciencia de estar siendo medida, pesada. «Está siendo directo», dijo. «Estoy siendo claro». María respiró, conteniendo el impulso de discutir. Discutir era perder tiempo. Y, peor aún, era ofrecer emoción. «Puedo seguir el protocolo, firmo, registro. No necesito que me acompañe». Julián dio un paso, no hacia ella, sino hacia el escritorio. Apoyó la mano sobre una de las copias. No la tomó, no la movió. Solo la sostuvo como quien delimita un territorio. La documentación incluye decisiones que, si se interpretan mal, destruyen reputaciones, dijo. Y no solo la mía. María lo miró con frialdad. Entonces entiende por qué estoy aquí. Julián levantó la vista. Sí, por eso necesito que venga conmigo, para que vea con sus propios ojos lo que no está aquí. Y para que yo vea con los míos cómo trabaja cuando tiene el material completo. María comprendió el movimiento. No era solo logística, era un examen, una supervisión en la que él controlaba el acceso y, al mismo tiempo, controlaba a la persona que lo recibiría. No era una humillación, era una estructura. Y María detestaba las estructuras que se presentaban como inevitables. Aún así, sabía que negarse sería un error. No porque le importara su opinión, se dijo con dureza, sino porque negarse la colocaba en una posición defensiva. Y ella no iba a regalarle esa lectura. Se enderezó. ¿Cuándo? Ahora. María miró su escritorio, la libreta, el ordenador. Pensó en el trabajo que estaba dejando a medias. Pensó también en lo que significaba salir del edificio con Julián Herrera. Proximidad sin testigos, una situación donde su autocontrol debería sostenerse sin el apoyo de paredes ajenas. La idea la irritó. «Necesito mi abrigo», dijo, y fue lo único que permitió que sonara como concesión. Julián no comentó. Esperó junto a la puerta, como si el tiempo fuera suyo. María guardó la libreta en el bolso, cerró las copias en una carpeta, bloqueó el ordenador. No por temor a espionaje, por disciplina. No dejar nada abierto era su manera de existir. Cuando estuvo lista, Julián abrió la puerta y la dejó pasar primero. Un gesto correcto. No amable, correcto. Caminaron por el pasillo en silencio. María notó miradas que miraban sin mirar. Reconocimiento jerárquico. Él era el director, ella, la recién llegada, la variable, el elemento nuevo que podía cambiar el equilibrio. En el ascensor, el aire se volvió más denso. El espacio era pequeño. Julián ocupaba sin tocar. María se concentró en el panel luminoso. Pisos, números, algo simple. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó sin mirarlo. «Lo que tenga que tomar». «Eso no es una medida». Julián la miró por primera vez desde que entraron. Una mirada breve, exacta. «No vine a medirle el tiempo, señora Beltrán. Vine a asegurarme de que tenga lo que pidió ayer». María sintió un impacto leve. Ayer había exigido claridad moral. Julián estaba usando su propia exigencia como marco. Frío, eficaz. No respondió. No quería darle el placer de saber que había acertado. Salieron al estacionamiento subterráneo. El coche era oscuro, discreto, sin ostentación, coherente con él, poder sin espectáculo. Julián abrió la puerta del acompañante. María se detuvo una fracción de segundo, no porque necesitara el gesto, sino porque el gesto tenía una lectura inevitable. Proximidad concedida por él, en sus términos. «Puedo hacerlo», dijo. Su voz no fue agresiva, fue seca. «Lo sé», respondió Julián, «pero hoy no vengo a discutir gestos». María subió con movimiento controlado. Julián cerró la puerta y rodeó el vehículo. Al sentarse, ajustó el espejo con precisión. Hasta el ángulo del reflejo parecía obedecer una regla. Salieron del estacionamiento. La ciudad los recibió con un cielo pálido y calles húmedas. Julián manejaba sin prisa, sin vacilación. No hablaba por llenar el silencio. Y en el silencio, María sintió algo que le molestó. Su mente tenía demasiado espacio para notar detalles. La línea de su mandíbula al mirar el camino. La calma con la que frenaba. La mano firme en el volante, sin tensión aparente. María apartó la mirada hacia la ventana. No estaba allí para observarlo de esa manera. ¿Hubo filtraciones reales?, preguntó, porque necesitaba que el silencio se volviera tema, no presencia. Julián tardó un segundo. «Hubo intentos». «¿De quién?» «No lo sé todavía». María lo miró, sorprendida pese a sí misma. «¿Y aún así trasladaron documentación?» «Sí». ¿Eso es prudencia o paranoia?» Julián mantuvo la vista en el camino. «¡Prevención!». A María le molestó el eco. Prevención era su idioma, y no quería compartir idioma con él. ¿Prevención para proteger a la institución o para proteger a ciertas personas?, preguntó. El silencio se hizo más pesado antes de la respuesta. «Para proteger la verdad», dijo al fin. María soltó una exhalación corta. La verdad no necesita protección, necesita luz. Julián giró apenas la cabeza hacia ella. «La luz también quema». La frase tocó algo en María, como una yema de dedo presionando una zona dolorida.
No era ternura, era reconocimiento de peligro compartido. Se obligó a endurecerse. ¿Está insinuando que yo quemo? Julián volvió la vista al camino. Estoy diciendo que usted no se conforma con lo superficial y que eso incomoda. María apretó el bolso sobre las rodillas. Eso no es mi problema. No, dijo él, es el mío, por eso está aquí. La frase no fue un halago, fue una sentencia. Llegaron a un edificio bajo, en una zona industrial cuidada, con cámaras y portón. Julián mostró una credencial. El guardia los dejó pasar. El acceso era literal. Puertas, claves, presencia del director. María iba detrás, invitada y vigilada. Entraron a un pasillo con olor a papel viejo y metal. Una mujer los esperaba con un manojo de llaves. «Director Herrera, necesito la sala 3». La mujer asintió. Los condujo hasta una puerta pesada. Al abrir, el aire cambió. Frío, seco, con ese olor particular de archivos guardados demasiado tiempo. Estanterías altas, cajas numeradas, carpetas selladas, silencio verdadero. La mujer dejó un registro sobre una mesa. «Firma aquí y aquí». Acceso supervisado. María tomó el bolígrafo, firmó con letra firme. No tembló, no porque no sintiera nada, sino porque su cuerpo sabía sostenerse. La mujer se retiró. La puerta se cerró con un clic pesado. Quedaron solos. María sintió un impulso absurdo de medir la expresión de Julián, de buscar el punto donde el control se quebraba. No lo hizo. Se concentró en lo que tenían delante. «¿Qué busco?», preguntó. Julián caminó hacia una estantería y sacó una carpeta sellada. «Los anexos faltantes que usted ya detectó». María lo miró con frialdad. «¿Cómo sabe que los detecté?». Julián no sonrió. «Porque dejó marcas. Y porque usted no es discreta cuando trabaja. Es eficiente». María sintió irritación. No le gustaba ser leída. «No dejé marcas para usted. Las dejó para usted misma. Yo solo las vi». La tensión creció sin necesidad de elevar la voz. Ese era el peligro de Julián. No discutía, no se desordenaba. La obligaba a permanecer en el terreno de lo concreto mientras ella sentía que algo se movía por debajo. Julián colocó la carpeta sobre la mesa y cortó el sello con una cuchilla pequeña que sacó del bolsillo interior del saco. El gesto fue limpio, práctico, y aún así, María lo sintió como una declaración. Él abría, él mostraba, él decidía el orden. María se acercó y miró el contenido. Informes, anexos, correspondencia interna, fechas. Ahí estaban, el hilo que faltaba. Sintió una satisfacción profesional breve, clara, y luego una desconfianza más profunda. Si Julián podía darle esto con esa facilidad, ¿por qué no estaba en el archivo principal? «¿Quién decidió trasladar esto?», preguntó. «Yo». María levantó la cabeza despacio. «¿Por qué?». Julián la miró con calma implacable. «Porque vi que alguien estaba intentando mover piezas, y preferí que estas piezas estuvieran donde yo pudiera responder por ellas». María inclinó apenas la cabeza. «¿Responder o controlar?». Julián no se alteró. «Responder. El control sin responsabilidad es abuso. La responsabilidad sin control es ingenuidad». María sostuvo el silencio. La frase era dura, difícil de atacar sin caer en una pelea estéril. «¿Eso es lo que piensa de mí?», preguntó, y no supo por qué lo hizo. Julián la miró un instante más largo. «Pienso que usted no es ingenua». No dijo nada más. María bajó la vista a los documentos y comenzó a revisar con rapidez, anotando referencias, números, correspondencias. En su cabeza, el patrón se dibujaba con más claridad, pero, al mismo tiempo, sentía la presencia de Julián, quieto al otro lado de la mesa, observando sin interrumpir. No la invadía, no se acercaba de más, pero su atención era una forma de contacto. María se sorprendió tensando los dedos alrededor del bolígrafo. «Necesito copias de esto», dijo. Julián asintió. «Las tendrá, bajo registro». «¿Y si encuentro algo que lo compromete?», preguntó antes de poder frenarse. Julián sostuvo su mirada. No hubo ofensa, no hubo defensiva. «Entonces lo pondrá por escrito». María sintió un choque interno. Era demasiado simple, y la simplicidad para ella casi siempre escondía una trampa. «¿Así de fácil?», preguntó. «No», dijo Julián. «No será fácil, pero será correcto». María sintió frustración, porque él seguía sin darle un ángulo, sin ofrecerle la grieta clara donde clavar su sospecha. Eso la desarmaba y la irritaba. Volvió al trabajo, hoja por hoja, fecha por fecha. Su mente se volvió un mecanismo, pero, de vez en cuando, sin querer, notaba cosas que no eran documentos. El sonido de la respiración de Julián, baja, controlada, el modo en que se inclinaba para señalar un anexo sin tocarla, acercándose lo suficiente como para que ella registrara el calor de su presencia sin que existiera una invasión real. Atracción contenida, frustrante,
negada con la misma disciplina con la que ella ordenaba una lista. María apretó la mandíbula. ¿Siempre supervisa así?, preguntó, y su voz salió más dura de lo que pretendía. Julián la miró. Cuando es necesario. ¿Y esto es necesario? Sí. ¿Porque no confía en mí? Julián no bajó la vista, no suavizó. ¿Porque todavía no? La respuesta fue directa, sin crueldad, sin disculpa, y eso, extrañamente, le pareció más digno que una cortesía fingida. María tragó saliva. No iba a pedir confianza, no iba a mendigar aprobación, pero sintió el impulso incómodo de demostrarle que se equivocaba. Se odió por ese impulso. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Bien, entonces trabajemos. Julián asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Pasaron más de una hora revisando. María marcaba referencias, Julián autorizaba copias, registraba el acceso. No hubo palabras innecesarias. Y sin embargo, la cercanía era inevitable. Dos personas sobre la misma mesa, inclinadas hacia el mismo documento, compartiendo el mismo aire. María sintió el cansancio en la base del cuello. Se levantó para aflojar los hombros. Julián la siguió con la mirada, sin moverse. ¿Está bien?, preguntó. No fue ternura, fue control de situación. Estoy trabajando, respondió ella repitiendo su propia frase como si fuera una pared. Julián no insistió. Terminemos lo necesario. Luego se va. En otra boca habría sonado a cuidado. En la suya sonó a orden. Y María se encontró obedeciendo no por sumisión, sino porque su cuerpo agradecía que alguien delimitara el final. Volvieron a la mesa. María revisó el último anexo, lo comparó con la referencia faltante y sintió esa satisfacción fría del hallazgo. Ya tenía un mapa. Guardó sus notas. Julián cerró la carpeta y la selló de nuevo con el mismo gesto exacto. ¡Listo! La encargada volvió para registrar la salida. Firmaron. Guardaron copias autorizadas en un sobresellado. De regreso al coche, el aire exterior se sintió más liviano. No porque el día fuera amable, sino porque el encierro había intensificado todo. En el trayecto de vuelta, el silencio fue distinto. Menos tenso, más cargado. Como si ambos supieran que habían compartido algo sin nombrarlo. Un espacio cerrado, un trabajo exigente, una atención sostenida. María miró por la ventana. No quería que ese silencio se llenara con palabras que pudieran volverse personales. Julián habló primero. «Usted trabaja rápido». María no respondió con gratitud. Respondió con cautela. «Trabajo con urgencia cuando hay opacidad». Lo noté. No era elogio. Era registro. «¿Y qué piensa hacer con lo que encuentre?», preguntó María. Julián mantuvo la vista en el camino. «Lo que corresponda». María exhaló. Esa palabra, otra vez, es una palabra importante. También es una palabra cómoda, dijo ella. Sirve para esconder decisiones detrás de una apariencia moral. Julián giró apenas la cabeza. ¿Usted cree que yo me escondo? María lo miró de frente por primera vez en varios minutos. Creo que los hombres con poder suelen creer que su propia justicia los justifica. Julián no parpadeó. Y las mujeres que han sido traicionadas suelen creer que la sospecha las protege. María sintió un golpe interno. No era una acusación explícita, era una precisión que rozaba demasiado cerca. Le costó mantener la voz estable. ¿Me está diagnosticando? No, estoy describiendo lo que veo. María apretó el bolso. No me conoce. Todavía no. La frase quedó suspendida como si el futuro fuera un proceso inevitable. María apartó la mirada. No haga de esto algo personal. Julián tardó un segundo. Usted ya lo hizo personal, solo que no lo admite. María sintió calor en la cara. Una ira breve, dirigida más hacia sí misma que hacia él. No contestó. Cualquier respuesta sería una rendija. Llegaron al estacionamiento. Julián estacionó con precisión. María se preparó para salir rápido sin dar lugar a nada. Julián habló antes de que abriera la puerta. Mañana quiero un informe preliminar. Solo estructura, no conclusiones. María lo miró, seca. ¿Quiere mi trabajo o quiere controlarlo? Julián sostuvo su mirada. Quiero su trabajo y quiero saber exactamente dónde pisa. María asintió una vez. «Lo tendrá». Bajó del coche. El aire frío le golpeó la cara como una corrección. Caminó hacia el ascensor con el sobresellado apretado contra el pecho, como si fuera un objeto peligroso. En el espejo del ascensor vio su propio rostro, sereno, correcto, demasiado controlado. Se vio como se veía cuando estaba por entrar en una zona peligrosa, impecable por fuera, en tensión por dentro. Pensó, con una irritación que no sabía dónde ubicar, que la obligación no había sido solo ir al depósito. La obligación era estar cerca de Julián Herrera sin poder reducirlo a un villano, sin poder idealizarlo, sin poder ignorar que su firmeza no era un espectáculo, sino una manera de existir. Y eso, para una mujer que sobrevivía sospechando, era un tipo de tensión que no se resuelve con lógica.
María apretó el sobre una última vez. No había pasado nada íntimo, no había confesiones, no había esperanza, solo trabajo, solo proximidad impuesta. Y sin embargo, su cuerpo lo sabía. La cercanía ya estaba instalada, como un hilo tenso, como una obligación que recién empezaba. Capítulo 4. María Beltrán descubrió que el cansancio no siempre llegaba al final del día. A veces aparecía a media tarde, con una suavidad engañosa. No era tristeza, no era derrota, era una suma. La suma de datos, de silencios, de decisiones ajenas, la suma de estar alerta demasiadas horas seguidas, de sostener el cuerpo en una postura que parecía natural, pero que, en realidad, era defensa. El cansancio se le instalaba primero en la nuca, luego en el hombro derecho, como una mano invisible que recordaba, estás tensa. Después bajaba a la mandíbula, esa contracción leve que ella ni siquiera notaba hasta que, de pronto, la boca le dolía por haber estado cerrada demasiado tiempo. Ese día, el informe preliminar había salido de sus manos con la limpieza de un trabajo bien hecho. Estructura, sin conclusiones, como Julián Herrera había pedido. Un esqueleto de hechos, fechas, referencias, anexos ausentes, procedimientos incompletos. Nada que pudiera leerse como acusación. Nada que permitiera a nadie decir que ella exageraba o dramatizaba. María lo había redactado con un cuidado que rozaba lo quirúrgico. No era solo profesionalidad, era memoria. Había aprendido, años atrás, que una frase mal escrita podía convertirse en una cuerda alrededor del cuello, que una palabra imprecisa era una invitación para que otros inventaran intenciones. Y ella no iba a regalar intenciones. Había pagado demasiado caro, en otra vida, por no medir. Releyó el documento como si no lo hubiera escrito ella, como si fuera un informe ajeno. Buscó adjetivos sin querer. Buscó insinuaciones, buscó grietas. No encontró nada, porque lo había construido como se construye una pared, sin huecos. Imprimió 2 copias, una para su registro, otra para entregar. Revisó cada página. Comprobó que las referencias cruzadas estuvieran correctas, que los números estuvieran alineados, que ninguna fecha pudiera interpretarse con doble sentido. Luego colocó ambas copias en una carpeta gris sin marca, como si el color pudiera restarle dramatismo al contenido. Al levantarse, sintió un tirón leve en el hombro derecho. Nada grave, un recordatorio físico de lo que su mente prefería negar. Estaba tensa todo el tiempo. Se acercó a la ventana alta de su despacho. Afuera, el patio interior mostraba árboles desnudos y un cielo pálido. La luz se parecía al edificio, controlada, sin exceso. María apoyó la frente contra el vidrio frío un segundo, solo un segundo, como si necesitara una sensación distinta que le confirmara que seguía presente en su propio cuerpo. Respiró hondo, o lo intentó. El aire entró, pero no llegó del todo. Había una parte de ella que se quedaba atrás, vigilando. Detrás, el teléfono institucional vibró. No sonó, vibró. También eso era parte de la disciplina del lugar. Hasta el modo de llamar parecía diseñado para no perturbar el orden. María miró la pantalla. Número interno. Atendió. Beltrán. No dijo hola. No dijo sí. Se presentó como se presentan las personas que han aprendido que la forma es protección. La voz al otro lado fue breve, directa. Traiga el informe a mi despacho. Ahora. Julián Herrera. Sin saludo, sin transición, como si el tiempo fuera un recurso que se gestionaba, no algo que se compartía. María sintió el impulso automático de tensarse. Lo contuvo. Respondió con economía. Voy. Colgó sin añadir nada. Guardó la carpeta en el bolso, se puso el abrigo. Antes de salir, miró su escritorio, las copias sobrantes, la libreta, el bolígrafo alineado. Todo en orden. Lo necesitaba así. El orden era una forma de decirse, no te pierdas. Salió al pasillo con el rostro correcto y el paso medido. No iba a caminar rápido. Caminar rápido era mostrar urgencia, y María no le mostraba urgencia a nadie. El ala central parecía distinta a esa hora. Menos tránsito, más silencio, puertas cerradas, luces bajas, un ambiente que se volvía íntimo no porque hubiera emoción, sino porque había menos gente como testigo. Le incomodó esa sensación. Los espacios con menos testigos siempre habían sido peligrosos, aunque fueran elegantes. Se detuvo frente al despacho del director. Golpeó una vez. Un golpe limpio, sin vacilación. Adelante. Entró. El despacho era amplio, sobrio. Biblioteca de madera oscura, escritorio grande, una ventana que daba a la calle. El aire olía a papel y a una limpieza seca, como si incluso el aire estuviera ordenado. Julián estaba de pie junto al escritorio. No llevaba saco. Las mangas de la camisa estaban remangadas hasta el antebrazo. Ese detalle, sencillo, debería haberlo humanizado de inmediato. A María, en cambio, le produjo otra clase de impacto. Lo volvió real. Lo volvió un hombre,
Sobre el escritorio había 2 tazas de café, una intacta, la otra a medio terminar, con un borde apenas marcado. En la mesa, algunos documentos abiertos y una lapicera cerca de la mano de Julián, como una extensión natural de su autoridad. María avanzó lo justo, dejó la carpeta sobre la superficie y se detuvo sin acercarse demasiado. «Aquí está el esquema», dijo. Julián tomó la carpeta. No se sentó. La abrió y empezó a leer de pie, como si sentarse fuera a ceder algo, como si el cuerpo en movimiento mantuviera el control más firme. María se mantuvo quieta, las manos cruzadas delante del cuerpo. No por timidez, por control. Su postura decía, no invado, no me ofrezco, no me inclino. El silencio se alargó. María escuchó el sonido leve del papel al pasar de página, el clic mínimo de una lapicera que Julián sostuvo sin usar, su respiración contenida. No era un silencio incómodo, era un silencio que exigía. Ella se obligó a no llenar ese silencio. No iba a hablar para suavizar, no iba a justificar, no iba a pedir aprobación. Julián terminó la segunda página, luego la tercera. Su rostro no cambió. Esa ausencia de expresión podía ser una máscara o un hábito. María no sabía cuál era peor. «Esto es correcto», dijo al fin. No fue un elogio, fue una constatación, como quien aprueba un plano. María asintió. «Es una estructura, sin interpretación». Julián levantó la vista. «¿Pero usted ya interpreta?» María sostuvo la mirada, sintió la punzada de irritación. Él la leía con facilidad. «Yo observo», corrigió. Julián dejó la carpeta sobre el escritorio y caminó hacia la ventana. No para huir, para pensar con distancia, como si necesitara el vidrio de por medio para ordenar lo que iba a decir. María lo siguió con la vista, pero no se movió. «¿Qué vio?», preguntó él sin girarse. La pregunta era directa, demasiado, como si él quisiera la parte que le había pedido que no incluyera en el informe. María eligió cada palabra con cuidado. «Veo opacidad, veo procedimientos que se cumplen en la forma y se desarman en los anexos. Veo decisiones justificadas con documentos que no están donde deberían estar». Julián asintió lentamente, mirando hacia afuera. «Eso ya lo sé». María parpadeó. No esperaba esa admisión tan simple. La simplicidad para ella casi siempre escondía una trampa. «Entonces», empezó y se detuvo. La pregunta era evidente. «¿Por qué me trajo?» Julián se giró por fin. «Entonces lo que necesito de usted no es que me diga que hay opacidad. Lo que necesito es que sea capaz de seguir el hilo sin quemar el edificio». María sintió un eco, incómodo y preciso. La luz también quema. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó. Julián la miró con esa calma que parecía no pertenecer a nadie más. «Con paciencia». María sintió irritación. La paciencia era una palabra que se usaba para pedirle a otros que soportaran lo insoportable. «La paciencia también es una forma de demorar», dijo. Julián no se ofendió. «Sí, y a veces demorar es lo que evita que alguien destruya pruebas». María guardó silencio. Reconocía la lógica, y esa lógica la inquietaba porque era la lógica de quien ve demasiado, de quien ya ha perdido algo una vez. Julián volvió al escritorio, se sentó por fin y apoyó los codos sobre la madera. Se masajeó el puente de la nariz con 2 dedos. El gesto fue breve, pero fue humano. Un gesto de cansancio que no se exhibía, como si se hubiera permitido un segundo de caída controlada. María sintió, sin querer, que algo se abría en ella. No confianza, no todavía. Curiosidad, una curiosidad silenciosa que no le gustaba porque era el inicio de algo más peligroso. Julián dejó caer la mano y miró la carpeta otra vez. «Va a necesitar acceso a ciertas reuniones», dijo, «y a personas que no querrán verla cerca». «No me preocupa que no me quieran», respondió María. Julián la miró, estable. «No debería, pero le preocupará». María tensó la mandíbula. «¿Por qué?» Julián sostuvo la mirada un segundo más largo de lo necesario. «Porque no es lo mismo que le caigan mal, a que intenten convertirla en el problema». La frase cayó con un peso que no era teórico. María sintió un golpe interno. Esa frase era conocimiento, experiencia, era una advertencia nacida de algo vivido. No dijo nada, solo apretó los dedos, leve contra el bolso. Julián se levantó y caminó hacia la biblioteca. Sacó un archivo del estante, lo abrió, revisó una hoja y volvió a cerrarlo con un gesto demasiado controlado para ser casual. Al regresar, lo dejó sobre el escritorio con un golpe suave. María percibió algo extraño, una tensión en él que no estaba dirigida a ella, una tensión vieja. Julián miró el archivo sin abrirlo de nuevo. La mandíbula se le marcó, leve, como si contuviera una frase que no quería pronunciar. María lo observó no por curiosidad femenina, sino por instinto profesional. Había visto ese gesto en otros, el gesto de quien tiene un límite y no sabe si cruzarlo. El silencio se alargó.
María sintió que el aire en el despacho era demasiado quieto, como si incluso el ambiente esperara. Julián habló al fin, pero no como antes. No con orden, con algo parecido a un esfuerzo. Hay cosas aquí que no deberían haberse hecho. María sintió una tensión en la garganta. ¿Y se hicieron igual? Preguntó, suave. Julián levantó la vista hacia ella. Por primera vez, María vio algo en sus ojos que no era control. Era desgaste. Una sombra breve, contenida, no una confesión, una grieta. Sí, dijo él. Y cuando uno dirige una institución, aprende algo desagradable. No siempre puede detenerlo todo a tiempo. María se quedó quieta. Esas palabras no lo suavizaban, lo complicaban, lo volvían más real, más humano en el sentido más peligroso. Un hombre justo también puede fallar. María sintió el impulso de retroceder por dentro, como hacía siempre cuando algo se volvía real. Su defensa buscó su lugar conocido, sospechar. Pero esa grieta no sonaba a estrategia. ¿Está diciendo que se le escapó algo? Preguntó. Julián apretó la mandíbula. Estoy diciendo que subestimé a alguien. María sintió el pecho apretarse. Subestimar era una palabra que conocía demasiado bien. Había sido subestimada. Había subestimado. Era una palabra que dejaba marcas sin necesidad de gritar. Julián rodeó el escritorio y apoyó una mano en el borde. No se acercó a ella, no invadió, pero abandonar su posición habitual ya era un signo. Usted cree que yo controlo todo, dijo sin dureza. Y le entiendo. Es más seguro pensar eso. Si yo controlo todo, entonces yo soy el enemigo claro. María sintió un frío leve en el estómago. No quería que él nombrara su mecanismo. No quería que la viera. No lo considero mi enemigo, respondió, y la frase salió demasiado rápida. Julián registró ese exceso con una mirada mínima. Todavía no, dijo. Ese todavía volvió a instalarse entre ellos, no como promesa ni amenaza, como un hecho que se acercaba. Julián empujó el archivo hacia ella. Quiero que lo lea, aquí, no se lo lleve. María lo miró sin tocarlo. ¿Por qué me lo muestra? Julián se quedó quieto un segundo, como si esa pregunta lo obligara a elegir entre dos versiones de sí mismo. Porque necesito que haya alguien más mirando, dijo al fin. La frase fue simple, y sin embargo, sonó como vulnerabilidad, no como drama, como una necesidad adulta y silenciosa. No estar solo frente a una decisión que pesa. María apoyó los dedos sobre el archivo y lo abrió despacio. Leyó. Primero vio lo evidente: fechas, firmas, procedimientos. Luego, el subtexto administrativo. Una decisión tomada con urgencia. Un permiso concedido sin evaluación. Un nombre repetido donde no debería aparecer. Un lenguaje de justificación que parecía pulcro, demasiado pulcro. María sintió una punzada en el pecho. No porque el documento fuera explosivo, sino porque reconoció el patrón. El patrón de cuando una institución se protege a sí misma antes que proteger la verdad. Esto, murmuró sin terminar. Julián no la apuró, no interrumpió, esperó. María releyó una línea, y entonces un detalle la golpeó con fuerza. No un dato, un gesto de memoria, una firma colocada de modo similar, un párrafo justificatorio con la misma música fría que ella había leído años atrás, en otra institución, en otro tiempo, la forma elegante de cubrir, la manera precisa de no decir. María sintió que el aire se le iba un poco de los pulmones. No se quebró, no se descompuso, se quedó quieta, mirando el papel, y de pronto el despacho dejó de ser el despacho. Volvió a ser una sala de reuniones antigua, una mesa larga, su nombre en un documento, la ausencia de miradas, el silencio posterior. Cerró el archivo de golpe, no con violencia, con rapidez, con una reacción que no pudo controlar del todo. Julián la miró con atención inmediata. ¿Qué pasa?, preguntó. María tragó saliva. Su mano estaba tensa sobre el archivo. Nada, dijo, demasiado rápido. El silencio que siguió fue espeso. Julián no la presionó con otra pregunta. Hizo algo peor. Observó, y María sintió con irritación que él la veía. No la mujer eficiente, la mujer que había reaccionado. Julián habló con calma. Usted no cierra un documento así por nada. María sostuvo su mirada, dura, como si pudiera sellar lo que acababa de ocurrir. Es un patrón, dijo al fin. Me resulta familiar. Julián se quedó quieto, y en ese instante María percibió otra grieta. Una comprensión silenciosa, como si él entendiera sin exigir detalles. Lo siento, dijo Julián. 2 palabras, no un discurso, no una disculpa elaborada, solo eso. María sintió un impacto inesperado. No porque lo creyera de inmediato, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien con poder ofreciera una frase humana sin pedir algo a cambio. Se endureció por reflejo. No necesito su lástima. Julián no se movió. No es lástima. Entonces, ¿qué es? Julián tomó aire.
María notó el movimiento leve de su pecho, un gesto mínimo de alguien que se obliga a permanecer firme cuando algo duele. Es responsabilidad, dijo. Y no me pida que lo explique mejor. Hoy no, hoy no. No era evasión elegante, era límite. Un límite que le revelaba que él también tenía zonas que no abría, no por manipulación, sino por control de daño. María miró la mano de Julián apoyada en el escritorio. ¡Firme! Y sin embargo, por un segundo, los dedos temblaron apenas. Podría haber sido cansancio, podría haber sido ira contenida, podría haber sido simplemente el peso de sostener demasiado. María sintió deseo. No deseo explícito, deseo de entender, deseo de mirar detrás de esa estructura. La curiosidad era peligrosa. La curiosidad era el comienzo de la confianza, y la confianza era el terreno donde María se había roto. Se obligó a volver al tono profesional. ¿Qué espera que haga con esto?, preguntó. Julián la miró y la grieta se cerró un poco. Su rostro volvió a ser el de siempre. Que lo incluya en su mapa. Sin conclusiones aún, solo hechos. María asintió despacio. De acuerdo. Julián guardó el archivo en su lugar con un gesto exacto, como si necesitara confirmar que todo volvía a estar bajo control. No se quede hasta tarde hoy, dijo de repente. María frunció apenas el ceño. No acostumbro. Hoy sería peor. No era cuidado romántico, era advertencia. ¿Por qué?, preguntó. Julián sostuvo el silencio un segundo antes de responder. Porque cuando la gente sabe que hay alguien mirando, empiezan a moverse. María sintió un escalofrío breve, no de miedo adolescente, sino de lucidez. ¿Ya lo saben?, preguntó. Julián no respondió con un sí claro. Respondió con una frase que le dejó el estómago más pesado. Siempre lo saben, solo cambian el modo de actuar. María tomó su carpeta, ajustó el bolso en el hombro y se dirigió a la puerta. Se detuvo antes de salir, no por cortesía, porque algo la retenía. Julián estaba de pie detrás del escritorio, otra vez entero. Sin embargo, María no podía borrar la imagen de hace unos minutos. La mirada desgastada, la frase «necesito que haya alguien más mirando», el temblor mínimo. Se giró. «Señor Herrera», empezó y se detuvo. No quería decir nada personal. No quería abrir una rendija. Julián levantó la vista. María eligió lo único que podía decir sin traicionarse. «Lo que me mostró confirma que esto no va a ser sencillo». Julián asintió. «No». Silencio. María estaba por salir cuando Julián habló de nuevo, más bajo. «Gracias por no fingir que no le afecta». María sintió un golpe pequeño en el pecho. No supo qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra sería una confesión mínima. Se limitó a asentir. Salió al pasillo. El aire del edificio le pareció más frío. O tal vez era ella. Caminó hacia su despacho con el paso medido. Pero por dentro su mente repetía, como un eco incómodo, la grieta. Julián Herrera no era fácil de leer. No era amable. No era cálido. No estaba allí para complacer a nadie. Y sin embargo, por un instante había dejado ver algo. No era una debilidad dulce. Era peso, responsabilidad, un cansancio moral que no se exhibe. María odió lo que eso provocó en ella. No compasión ingenua, sino esa curiosidad peligrosa que hace que una mujer vuelva la mirada hacia donde juró no mirar. Llegó a su despacho, cerró la puerta y se quedó de pie un segundo, sin moverse. Apoyó la mano en el escritorio. Sintió el pulso en los dedos, un pulso demasiado consciente. Se dijo lo mismo que se decía siempre, con dureza, como si las palabras pudieran ser un candado. No te confundas, no lo conviertas en refugio, no vuelvas a creer antes de tiempo. Pero la verdad era que algo había cambiado. No en el mundo, no en el caso, no en el trabajo, en ella, porque había visto una grieta en él. Y una grieta, a veces, es exactamente por donde entra la luz, sin quemar, todavía. Capítulo 5. María Beltrán no estaba acostumbrada a la calma. No a la calma verdadera, no a esa que no se construye con rutinas rígidas ni con listas cuidadosamente ordenadas. La calma que no depende de que el mundo esté en silencio, sino de que una misma deje de vigilarlo. Para María, la calma siempre había sido un intervalo breve, una tregua entre alertas, algo que se rompía con facilidad. Por eso, cuando aquella tarde se descubrió respirando con menos esfuerzo, lo notó de inmediato, y lo notó con desconfianza. El aire parecía entrar con menos resistencia. El pecho no estaba tan apretado. Los hombros, apenas, habían descendido. Era un cambio mínimo, casi imperceptible, pero María lo conocía demasiado bien como para ignorarlo. Esto no es normal, pensó. Esto no es seguro. Habían pasado algunos días desde el episodio del archivo en el despacho de Julián. El trabajo seguía avanzando con un ritmo exigente, pero ordenado. La opacidad empezaba a dibujarse con mayor nitidez, nombres que se repetían con demasiada frecuencia,
decisiones justificadas con un lenguaje excesivamente pulcro, anexos que aparecían fuera de lugar y ausencias demasiado exactas como para ser casuales. María no había escrito conclusiones, seguía el hilo. Era rigurosa con eso, pero su mente, como siempre, trabajaba por debajo del texto, construía hipótesis, medía riesgos, anticipaba movimientos y aún así, algo en ella estaba cambiando, no en lo profesional, en lo humano, en esos detalles mínimos que no se registran en ningún informe. El modo en que Julián la escuchaba sin interrumpirla, la forma en que no intentaba convencerla con amabilidad impostada, el hecho de que sus órdenes empezaban a parecer menos órdenes y más delimitaciones de cuidado, como si supiera exactamente dónde podía quebrarse algo, aunque no lo dijera. Eso era lo que más la descolocaba. Ese día, María había trabajado hasta entrada la tarde. Cuando levantó la vista del último documento, la luz exterior ya se había vuelto azul, esa hora incierta en la que los edificios parecen más altos y las ventanas más lejanas. Sintió el cuello rígido, los ojos cansados y el impulso conocido de irse rápido, volver a su casa y encerrarse en la previsibilidad de lo conocido. Se puso el abrigo, guardó la carpeta y salió del despacho. El pasillo estaba casi vacío. El silencio era distinto a esa hora, menos institucional, más humano. Se escuchaban teclados apagándose, una puerta cerrándose con cuidado, pasos de alguien que ya quería estar en otro lugar. María caminó hacia el ascensor con la mente en blanco por unos segundos. En ese pequeño vacío mental, notó algo que la irritó, una sensación leve de bienestar físico, como si la tensión hubiera cedido apenas medio grado. «No te confíes», se dijo automáticamente. Cuando llegó al hall del ascensor, la luz del panel estaba apagada. Presionó el botón. Nada. Volvió a presionar. Un cartel pequeño, pegado de manera provisional, indicaba que el ascensor del ala este estaba fuera de servicio por mantenimiento. María exhaló despacio. Miró el pasillo en dirección a las escaleras de emergencia. Sabía dónde estaban. Las había registrado mentalmente el primer día. No le preocupaba subir o bajar. Le preocupaba hacerlo cuando el edificio estaba casi vacío. Le preocupaba encontrarse con alguien sin testigos. Ese tipo de inquietud no era racional, pero su cuerpo no discutía con la lógica. «Señora Beltrán», la voz la detuvo. María se giró. Julián Herrera avanzaba por el pasillo con el abrigo puesto y una carpeta bajo el brazo. Parecía salir también. A esa hora, con menos gente alrededor, no se veía menos imponente. Se veía más cercano, de una manera incómoda, como si el hombre existiera con más claridad debajo del cargo. María sostuvo la mirada. «El ascensor no funciona», dijo ella, señalando el cartel, como si necesitara justificar por qué estaba detenida allí. Julián miró el aviso sin sorpresa. «Lo sé». «¿Y no lo comunicaron?», preguntó ella. «Se comunicó», respondió. «Probablemente no llegó a su correo. La lista está desactualizada. Ya pedí que la corrijan». Ese detalle mínimo la irritó y la alivió a la vez. Él corregía cosas. «¿Va a bajar por las escaleras?», preguntó María. «Sí». María se preparó para caminar, pero Julián se detuvo a su lado. «¿Está bien?». La pregunta no sonó amable, sonó práctica, atenta. «Estoy cansada», respondió ella. Era verdad, y también era una forma de no decir lo otro. «Bajemos», dijo Julián. No fue una invitación, fue un hecho compartido. Caminaron hacia la escalera. Julián abrió la puerta. El aire cambió de inmediato. Olor a cemento, a metal, a espacio usado solo cuando es imprescindible. Las luces eran frías, los escalones resonaban. María bajó primero. Julián la siguió a un ritmo exacto, sin invadir, sin quedarse atrás. Lo justo para que ella supiera que estaba allí. El eco de los pasos era exagerado en ese vacío. María notó que apretaba el pasamanos con demasiada fuerza. Aflojó los dedos. «No debería haber estado trabajando hasta tan tarde», dijo, más para sí que para él. «No», respondió Julián. «Lo dice como si fuera una falta. Lo digo como si fuera un riesgo». La palabra riesgo le tocó algo adentro. «Todo aquí es un riesgo», dijo ella. «Sí». El acuerdo simple la desconcertó. Bajaron otro tramo. El silencio se volvió más denso. Y María sintió algo incómodo. Empezaba a escuchar a Julián no solo como director, sino como hombre. «Usted se tensa cuando se queda sola en el edificio», dijo él de pronto. María se detuvo un escalón, sorprendida. «No me irrito». «No», corrigió. «Se tensa». «¿Me está observando?» «Sí». La honestidad la golpeó. No había excusa ni justificación. «No es su trabajo». «Sí lo es. Su trabajo es mirar. El mío también». Llegaron al estacionamiento. El aire estaba más tibio. Había vida, luces, sensores, motores apagados. María caminó hacia su auto. Quería despedirse y terminar el día. Julián habló antes. «Espere». «¿Qué?» «No se vaya todavía».
La defensa se activó de inmediato. No tenemos nada pendiente. Sí tenemos. ¿Qué? Comió hoy. María parpadeó. Sí, mintió. No. ¿También controla eso? No, lo noto. Estoy bien. Julián esperó. Hay un café abierto a 2 cuadras, dijo. No es un lugar, es comida caliente. ¿Por qué? Preguntó María. Porque si usted se quiebra, el trabajo se detiene. Y no me lo puedo permitir. Razón práctica, terreno seguro. 10 minutos, dijo ella al fin. 10. Fueron en sus autos, él detrás. A María no le gustó notar que eso le daba seguridad. El café era pequeño, cálido, sencillo, nada de solemnidad. Se sentaron en un rincón. María estaba rígida. Julián, tranquilo. Pidieron sopa y pan. Usted se está sosteniendo demasiado fuerte, dijo él. Me sostengo. Es lo que hago. Sí. Y lo respeto. La palabra la golpeó. No necesito su respeto. Lo sé, pero lo doy igual. La sopa llegó. El calor la desarmó un poco. Sintió los hombros bajar. No suelo hacer esto, dijo ella. Yo tampoco. ¿Por qué lo hizo entonces? Julián midió el silencio. Porque usted empezó a mirar esto como algo personal. No tiene derecho. Tiene razón. Ese acuerdo simple la dejó sin defensas. No lo haga, susurró. No puedo prometerlo. ¿Por qué? Porque si la herida manda, usted se va a ir antes de tiempo. Y yo necesito que se quede. María bajó la mirada. Usted siempre necesita cosas. Sí, y siempre pago el costo. ¿Qué costo? Que nadie cree que sea necesidad. Creen que es control. María se quedó callada. Comió despacio. El silencio fue descansado. Pagaron, salieron. Fueron 11 minutos, dijo él. María sonrió apenas. Se borró rápido. Gracias por la sopa, dijo ella. Váyase a casa, María. Fue la primera vez que dijo su nombre así. María subió al auto, cerró la puerta, respiró. No había promesas, no había resolución, solo una calma breve, una esperanza mínima. Y María supo, con una lucidez incómoda, que esa esperanza era lo más peligroso que había sentido en años. Capítulo 6. María Beltrán se despertó con una frase instalada en la cabeza. No era un sueño, no era una imagen, no era una sensación difusa. Era una frase completa, nítida, como si alguien la hubiera pronunciado al lado de su almohada con voz baja y exacta. Si la herida manda, usted se va a ir antes de tiempo. La voz de Julián Herrera no tenía eco romántico en su memoria. No sonaba cálida, no sonaba protectora, sonaba precisa. Y precisamente por eso la frase resultaba insoportable. Porque no era fácil descartarla como manipulación. No había emoción excesiva, no había intención evidente, había diagnóstico. María permaneció unos segundos mirando el techo sin moverse. El cuarto estaba en penumbra, el aire era frío. El silencio de su casa, que normalmente le ofrecía una sensación de control y resguardo, esa mañana se sentía distinto, más hueco, más insistente, como si el silencio esperara algo de ella. Se incorporó despacio, apoyó los pies en el suelo y se quedó sentada en el borde de la cama. Respiró con cuidado, como si el aire tuviera un peso distinto. Sentía el cuerpo cansado, aunque no recordaba haber dormido mal. No había sido insomnio abierto. Había sido otra cosa, vigilancia interna, esa vigilancia que no se apaga cuando uno cierra los ojos, esa vigilancia que confunde descanso con descuido. En la cocina, el hervidor hizo el mismo sonido de siempre, el vapor subió igual, la taza pesada de porcelana estaba en el mismo lugar. Todo estaba correcto, demasiado correcto, y aún así, María se sintió ligeramente fuera de lugar dentro de su propia rutina, como si alguien hubiera movido un objeto mínimo durante la noche, algo que no se ve, pero que se siente. La calma del café compartido, esa pausa de 11 minutos que no había exigido defensa, seguía presente en su cuerpo, y María no sabía qué hacer con una calma que no había construido sola. No sabía dónde archivarla, no sabía cómo vigilarla. Se vistió con la precisión de siempre. Ropa neutra, zapatos cómodos, cabello recogido. Revisó el bolso, llaves, documentos, libreta. Todo en orden. Cuando cerró la puerta del departamento, giró la llave 2 veces, como hacía siempre. Esa mañana, además, verificó la cadena. No porque fuera a usarla, porque el gesto la tranquilizaba. Se irritó consigo misma por hacerlo, pero la irritación no detuvo el movimiento. El cuerpo se adelantaba, el cuerpo recordaba. En el tren miró a la gente sin mirarla. Caras cansadas, manos con celulares, un niño medio dormido apoyado en el hombro de su madre. Un mundo que continuaba con normalidad mientras ella llevaba un hilo tenso dentro del pecho. Abrió la libreta. No escribió. Solo sostuvo el bolígrafo entre los dedos, como si la herramienta le recordara quién era. Alguien que observa, que registra, que no se entrega.
Cuando llegó al edificio, pasó su credencial por el lector. La puerta se abrió con un clic exacto. El hall olía a madera encerada, como siempre. El orden seguía allí, intacto. Y sin embargo, María sintió la inquietud antes de llegar a su despacho. No la vio, la escuchó. Dos voces bajas en el pasillo. No eran risas, no eran comentarios casuales, eran murmullos tensos. Se apagaron cuando ella dobló la esquina. María continuó caminando con el paso medido, sin cambiar el ritmo, como si no hubiera registrado nada. Había aprendido esa técnica hacía años, no mostrar que observa, no permitir que el otro sepa que ha tocado un nervio, pero registró. Y lo registrado no se borra. En su despacho, el ordenador estaba encendido en modo de espera. María dejó el bolso, se quitó el abrigo y se sentó. Abrió el correo institucional. Había un mensaje nuevo, marcado con prioridad alta. Asunto: actualización de procedimiento. Confidencial. María frunció el ceño antes de abrirlo. Esa palabra, confidencial, ya no le resultaba neutra. El mensaje era breve, formal. Indicaba que, por indicación de dirección, ciertos documentos de la auditoría debían consultarse únicamente a través de un canal específico, por razones de seguridad, para evitar filtraciones, para resguardar la institución. María leyó 2 veces. La palabra filtraciones volvió a adquirir peso, no porque fuera nueva, sino porque ahora aparecía asociada a una restricción concreta. No era una advertencia general, era una decisión operativa. Sintió el estómago tensarse. Levantó el teléfono institucional y marcó el número del archivo. Buenos días, habla Beltrán. Necesito confirmar el nuevo procedimiento de consulta. La asistente tardó un segundo en responder. Ese segundo fue suficiente para que María supiera que algo no iba bien. Sí, señora Beltrán, se envió anoche. ¿Qué cambia exactamente?, preguntó María con voz neutra. Silencio. Algunos expedientes ya no estarán disponibles en la sala habitual. Se van a centralizar. ¿Centralizar dónde? En el despacho del director o a través de su secretaría. María apretó los dedos alrededor del auricular. ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy? Colgó sin agradecer. No por descortesía, por concentración. Su mente ya estaba conectando puntos. Opacidad, control, filtraciones. ¿Quién está moviendo piezas? ¿Y con qué objetivo? La pregunta siguiente fue más incómoda. ¿Están moviendo el tablero? ¿O me están moviendo a mí? Respiró despacio. Abrió su carpeta de trabajo y revisó el listado de documentos pendientes. La mitad figuraba ahora como acceso restringido. Esa restricción no era un obstáculo técnico, era un mensaje. María sintió el miedo interno activarse con precisión quirúrgica. El miedo a que el poder decidiera otra vez qué podía ver y qué no. El miedo a quedar expuesta por querer ver demasiado. El miedo a que su nombre volviera a aparecer en un documento que ella no controlaba. Se levantó. No iba a quedarse sentada sintiendo miedo. El miedo se gestionaba con hechos. En el pasillo se cruzó con 2 empleados. Bajaron la voz al verla. Uno de ellos la miró demasiado rápido, como si no quisiera mirarla. La punzada fue inmediata. No era paranoia, era memoria. Llegó al archivo. La puerta tenía un cartel nuevo, acceso bajo autorización. María se detuvo un segundo, leyó el cartel. Lo leyó como se lee una amenaza bien redactada. Golpeó. La asistente abrió apenas. Señora Beltrán, necesito consultar los expedientes que figuran en mi registro, dijo María, mostrando la lista. La asistente miró hacia atrás como si buscara confirmación en alguien que no estaba allí. No puedo, lo siento. Se centralizó. ¿Quién decidió esto? La asistente bajó la mirada. Dirección. María sintió una irritación fría. Dirección soy yo y el director en este tema, dijo. ¿Fue indicación del director Herrera? La asistente dudó. No sé, nos lo comunicaron anoche. María se quedó quieta. Recordó otra frase de Julián, dicha días antes, casi como una advertencia. Cuando la gente sabe que hay alguien mirando, empiezan a moverse. Esto era movimiento. Gracias, dijo al fin, y cuidó que la voz no la traicionara. Regresó a su despacho sin apuro. Por dentro, sin embargo, todo iba más rápido. La defensa había tomado el control. Sospechar, anticipar, medir el daño antes de que ocurra. En el trayecto, vio a Julián por primera vez ese día. Estaba al final del pasillo, conversando con un hombre de traje claro. Julián hablaba poco, escuchaba. El otro hombre gesticulaba, como si intentara justificar algo. Julián no sonreía. María se detuvo a unos metros, no lo suficiente para interrumpir, lo suficiente para observar. Julián levantó la vista en algún punto, como si hubiera sentido su presencia. Sus miradas se cruzaron durante un segundo. No hubo saludo, no hubo gesto, solo tensión. María sintió una inquietud nueva. No era miedo simple, era la sensación de que Julián sabía lo que estaba pasando y no se lo había dicho,
o peor, de que lo había permitido. Siguió caminando. No iba a exigir explicaciones en un pasillo. No iba a perder dignidad. El teléfono vibró. Secretaría del director. ¡Beltrán! La espera el director Herrera en 10 minutos. Sala de reuniones 2. ¿Motivo? Revisión de procedimiento. María colgó. 10 minutos. Ordenó papeles, cerró carpetas, revisó su libreta. Todo con movimientos exactos. Por dentro, la inquietud crecía como una presión bajo la piel. Pensó en el pasado, en el silencio, en la caída. Esto es distinto, se dijo. El cuerpo no obedeció. Cuando entró a la sala de reuniones, Julián ya estaba allí, de pie junto a la ventana. Manos detrás de la espalda, sobre la mesa, documentos, uno con sello rojo. Señora Beltrán. Director. Siéntese. María se sentó. Hay un problema, dijo Julián. Ya lo noté. Hubo inquietud sobre la seguridad de la auditoría. ¿De quién? Julián tardó una fracción de segundo. De varias personas. Eso no es una respuesta. Es la que tengo por ahora. Entonces explíqueme por qué limitaron mi acceso sin consultarme. No se limitó, se reorganizó. Eso es limitarlo. Es temporal. Lo temporal suele quedarse cuando conviene. Necesito que confíe en el proceso. La palabra abrió la herida. No me pida eso. No le pido fe, le pido disciplina. La disciplina la tengo. Lo que no tengo es la certeza de que no me estén preparando la caída. No voy a permitir una caída injusta. María sintió alivio y terror al mismo tiempo. Se levantó. Necesito hechos. ¡Los tendrá! María salió. No era ruptura, pero el equilibrio se había movido. Y cuando el equilibrio se mueve, la caída deja de ser una posibilidad abstracta. Se vuelve una amenaza real. Capítulo 7. María Beltrán no se rompió en el pasillo. No se rompió al salir de la sala de reuniones. No se rompió cuando sintió las miradas que fingían no verla. No se rompió cuando volvió a su despacho con el pecho apretado y las manos frías. Se rompió después. Se rompió en un tiempo sin testigos, en un espacio donde nadie podía verla caer. Se rompió de esa manera silenciosa que ella conocía demasiado bien. Sin ruido, sin lágrimas inmediatas, sin escenas. Una ruptura que no busca consuelo porque ya aprendió que pedirlo es peligroso. Cerró la puerta de su despacho con cuidado y se quedó de pie un segundo. No se sentó. No encendió el ordenador. No tocó los papeles. Solo respiró una vez. Y esa respiración le dolió. El aire parecía no llegar del todo a los pulmones, como si algo lo bloqueara a mitad de camino. La frase de Julián seguía allí, clavada como una promesa que ahora se volvía amenaza. ¿Los tendrá? Hechos, había dicho, los tendría. Pero por primera vez desde que había aceptado ese trabajo, María sintió una resistencia inesperada. No sabía si quería verlos, porque ver era su oficio, su defensa, su forma de mantenerse íntegra, pero ver también había sido la manera exacta en que lo había perdido todo una vez. Se obligó a moverse. Tomó la libreta, la abrió por una página nueva y escribió la fecha con letra firme. El gesto la estabilizó. Luego escribió 3 palabras, una debajo de la otra, como si fueran columnas invisibles. Acceso, restricción, motivo. Una estructura. Algo que pudiera sostener cuando el cuerpo empezaba a fallar. Volvió a abrir el correo institucional y releyó la actualización de procedimiento. La leyó como se leen los contratos peligrosos, buscando lo que no se dice. Revisó firmas, remitentes, copias ocultas. Y entonces lo vio. El mensaje había sido reenviado. No enviado directamente, reenviado desde otra cuenta interna. Ese detalle mínimo le provocó un latido seco en el pecho. Abrió la cabecera del correo y revisó el historial con paciencia quirúrgica. La cuenta desde la que se había reenviado pertenecía a un coordinador administrativo del ala central. Un nombre que ya había visto antes, 2 veces, siempre en documentos donde algo no encajaba del todo. María cerró los ojos un segundo. No era prueba, no era conclusión. Era una coincidencia que empezaba a repetirse. Y las coincidencias repetidas dejan de ser casuales. Sintió cómo su defensa se activaba con la misma eficacia de siempre. Sospechar, ordenar mentalmente, colocar a cada persona en una posible posición del tablero. La sospecha era cómoda. La sospecha no pedía exposición emocional. La sospecha la mantenía a salvo. Se levantó y salió del despacho. No iba a confrontar. No todavía. Solo iba a confirmar, a escuchar, a mirar desde el borde. El edificio estaba más activo ahora. Pasos, voces, puertas que se abrían y cerraban. Sin embargo, esa actividad no tranquilizaba. Al contrario, la hacía sentir observada, como si el movimiento ocultara algo. En el corredor vio al coordinador administrativo junto a una impresora. Hablaba con una mujer. Cuando María se acercó, él levantó la vista. Su sonrisa apareció demasiado rápido, demasiado automática. Señora Beltrán,
¿Todo bien? María sostuvo su mirada sin corresponder la sonrisa. Necesito hacerle una pregunta breve. El hombre asintió, tenso. ¡Claro! María habló con voz neutra, casi amable. El correo de restricción de acceso. ¿Usted lo reenviaron a mi cuenta? El coordinador parpadeó. Su sonrisa se endureció apenas. Sí, me pidieron que lo reenviara a ciertas áreas. ¿Quién se lo pidió? Hubo una duda mínima, un parpadeo más lento. María lo vio con claridad absoluta. ¿Dirección? Respondió al fin. La palabra volvió a aparecer como una cortina. ¿Dirección quién? Insistió ella sin elevar la voz. El hombre bajó ligeramente el tono. Señora Beltrán, yo solo cumplo instrucciones. María sostuvo el silencio. Aprendió hace tiempo que el silencio incomoda más que la presión. Entiendo, dijo finalmente. Gracias. Se dio vuelta y siguió caminando. Pero algo había cambiado. El estómago le pesaba más, la sospecha ya no flotaba, empezaba a señalar. Y el punto más lógico, el más evidente, el más peligroso, era Julián. Él era el director. Él controlaba los accesos. Él hablaba de disciplina, de proceso, de tiempos. Él había dicho, confíe justo antes de que la estructura se moviera. El patrón era demasiado familiar. María se detuvo frente a su despacho sin entrar. Su mano quedó en el picaporte. Respiró despacio, pero el aire le supo a metal. No iba a repetir la historia, no iba a quedarse quieta mientras otros decidían cómo narrar su papel. Decidió ir a verlo. No por impulso, por dignidad, caminó hacia el despacho de Julián sin anunciarse. No quería darle margen para preparar una respuesta. La secretaría estaba abierta. La asistente levantó la vista. Señora Beltrán, necesito verlo, dijo María. Ahora. Está en una reunión. Entonces espero dentro. No fue una amenaza, fue un hecho. La asistente dudó, miró hacia la puerta interior y finalmente se levantó para permitirle el paso. El despacho estaba vacío, luz tenue, documentos apilados con precisión casi obsesiva. El aire olía a café viejo y a encierro. María se quedó de pie. No se sentó. No iba a colocarse en posición de espera. Tenía derecho a estar allí. Escuchó voces detrás de una puerta interna. No distinguía palabras, solo tonos, y entonces oyó su nombre. Se quedó inmóvil. No era la voz de Julián, era otra, masculina, formal, el tono de quien expone un problema ante alguien con poder. La frase llegó clara, sin posibilidad de error. Beltrán puede convertirse en un problema si insiste. El frío le recorrió la espalda como una corriente eléctrica. No escuchó más. No necesitó hacerlo. Esa frase era suficiente, era exacta, era conocida. Un problema. Había sido un problema antes. Había visto cómo esa palabra justificaba silencios, exclusiones, caídas. Apretó la correa del bolso hasta sentir dolor en los dedos. En ese instante, la puerta interna se abrió. Julián Herrera entró. Su rostro estaba controlado, como siempre, pero al verla allí, algo cambió. No sorpresa, no culpa, algo más duro, cálculo. Necesitamos hablar, dijo María. Julián cerró la puerta detrás de sí. No es el momento. La frase cayó con la precisión de un golpe. María sintió la humillación abrirse paso, lenta, caliente. Siempre decide usted cuándo es el momento, dijo. Julián tomó un documento del escritorio como si necesitara sostener algo tangible. ¿Qué hace aquí? Trabajo, respondió ella. Eso hago. Debería haber anunciado su presencia. María soltó una risa breve, seca. Claro, para que tuviera tiempo de preparar su respuesta. El silencio se tensó. No estoy jugando con usted, dijo Julián. ¿No? Respondió ella. Porque acaban de restringirme el acceso, porque hay gente moviendo piezas, porque escuché mi nombre detrás de esa puerta. ¿Estuvo escuchando? Preguntó él, endureciéndose. Estuve aquí, respondió ella, y escuché lo suficiente. Eso fue inapropiado. Inapropiado, repitió con un temblor mínimo. Es usar mi trabajo como escudo mientras deciden si soy un problema. El rostro de Julián se cerró por completo. La grieta desapareció. Quedó el director. No sabe de qué está hablando. Lo sé perfectamente, dijo ella. Ya lo viví. María. No, lo cortó. No use mi nombre como si eso arreglara algo. Está cruzando límites. Los mismos límites que se cruzan cuando deciden a mis espaldas qué puedo ver. El silencio fue la respuesta. Usted me pidió disciplina, dijo María. Yo se la di. ¿Y esto es lo que recibo? Recibe lo que necesita para hacer el trabajo sin destruirlo todo. María sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Entonces soy el riesgo, susurró. Julián no negó. No lo confirmó, pero no lo negó. Eso fue suficiente. Dígame la verdad, pidió ella. ¿Me trajo para hacer el trabajo sucio o para que yo caiga cuando convenga? Está imaginando cosas. Eso me dijeron antes.
respondió ella. Y después me dejaron sola. Julián guardó silencio. No puedo tener esta conversación con usted. Claro, dijo ella con una sonrisa que dolía. ¿Porque yo soy el problema? Váyase, ordenó él. María no reaccionó de inmediato. Luego asintió una sola vez. Entendido. Tomó su bolso y salió con la espalda recta. No se giró cuando escuchó su nombre detrás. No podía hacerlo sin romperse. El edificio la recibió con su indiferencia habitual. En el ascensor se miró en el espejo. Pálida, contenida, entera por fuera. En el auto apoyó la frente en el volante. No lloró, no gritó. Solo pensó con una claridad devastadora que había cometido el error que siempre juraba no cometer. Había creído, había bajado la guardia. Y ahora, otra vez, estaba fuera. No había esperanza inmediata, solo una certeza amarga. Se había equivocado. Capítulo 8. María Beltrán no lloró esa noche. No porque no doliera, no porque fuera fuerte, sino porque el dolor había llegado a un lugar distinto, uno donde las lágrimas ya no eran la respuesta inmediata. Llegó a su casa cuando la ciudad empezaba a vaciarse de ruido. Cerró la puerta detrás de sí con el mismo gesto de siempre, girando la llave una vez, sin prisa. Dejó el bolso en la silla del recibidor, se quitó el abrigo y luego los zapatos, despacio, como si cada movimiento necesitara ser consciente para no desarmarse por dentro. La casa estaba fría, silenciosa, ordenada. Ese orden, que durante años había sido su refugio, esa noche se le presentó con una doble cara. Era la prueba de que había aprendido a sostenerse sola y también el recordatorio de cuánto había necesitado hacerlo. Encendió solo una lámpara pequeña del salón. La luz tibia no llenó el espacio, apenas lo delineó. María se sentó en el sofá sin encender la televisión, sin música, sin ningún ruido que la sacara de sí misma. Apoyó las manos sobre las rodillas y se quedó mirando un punto indefinido de la pared. El cuerpo le dolía, no un dolor agudo, no uno que pidiera atención inmediata, era un dolor más profundo, más lento, que se instalaba con paciencia en los hombros, en el pecho, en ese lugar impreciso entre el estómago y el corazón, donde se alojan las decepciones que no se gritan. Cerró los ojos, permitió que el recuerdo del despacho volviera, pero esta vez no como una escena que la atacaba, sino como algo que necesitaba ser observado con honestidad. Las palabras, el silencio, la forma en que Julián había cerrado la conversación sin mirarla realmente. Sintió la tentación conocida de revisar cada gesto, cada frase, buscando el punto exacto donde ella había fallado. Ese impulso antiguo de corregirse, de asumir que siempre hay algo que podría haber hecho mejor, dicho distinto, esperado un poco más. Lo reconoció de inmediato. Ese impulso no era lucidez, era la herida hablando. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, no la siguió. No se explicó mentalmente, no se culpó. No buscó una versión alternativa donde ella pudiera haber sido más paciente, más comprensiva, más conveniente. Se permitió algo distinto, más difícil y más honesto, aceptar que había dolido porque había importado. Ese pensamiento, simple y firme, se asentó despacio dentro de ella. Le importó, y eso no la hacía débil, la hacía humana. Abrió los ojos y se levantó. Fue a la cocina con pasos tranquilos. Sirvió un vaso de agua y bebió despacio, apoyada en la encimera. El agua estaba fría, real. Miró sus propias manos alrededor del vaso, manos firmes, manos que habían sostenido informes incómodos, decisiones difíciles, silencios que otros no se atrevían a sostener. Habían temblado en el auto, sí, pero ahora estaban quietas. María entendió algo con una claridad que no había tenido antes. El dolor no venía solo del rechazo percibido, venía del miedo antiguo que ese rechazo había despertado, del eco de una caída pasada que había prometido no repetir. No fue solo Julián, pensó, fue todo lo que representó. Y esa comprensión marcó una diferencia esencial. Ella no estaba volviendo a caer, estaba reaccionando a un recuerdo. La distinción la sostuvo como una mano firme en la espalda. Volvió al sofá con el vaso de agua y se sentó de nuevo, esta vez apoyando la espalda por completo. Permitió que el cuerpo descansara un poco más. No se encogió, no se hizo pequeña. Se dijo en voz baja sin dramatismo. No voy a mendigar. Las palabras no sonaron como una promesa herida, sonaron como una decisión adulta. No iba a mendigar explicaciones, no iba a mendigar afecto, no iba a mendigar un lugar en la vida de alguien que no podía ofrecérselo con claridad. Había pasado demasiado tiempo de su vida siendo correcta, eficiente, impecable, para terminar pidiendo algo que debía darse de forma natural. Recordó el café, la sopa caliente, el nombre dicho sin título. Esos recuerdos seguían allí, pero ya no la arrastraban. Ahora podía mirarlos con una distancia nueva. Eran momentos reales, sí, pero no eran promesas. No eran contratos emocionales.
Y comprender eso no le quitaba valor a lo vivido, se lo devolvía. María dejó que los pensamientos fluyeran sin empujarlos. Pensó en su trabajo, en el informe que seguía existiendo más allá de las restricciones. Pensó en su capacidad intacta de ver, analizar, sostener la verdad sin convertirla en espectáculo. Eso no se lo había quitado nadie. Pensó también en Julián y notó algo importante. Ya no lo pensaba como juez, ni como refugio, ni como enemigo. Lo pensaba como un hombre con límites, y aceptar eso, aunque dolía, la liberaba. Porque si él no podía, o no quería, abrir ciertos espacios, no era su tarea forzarlos. No era su tarea esperar. No era su tarea sacrificarse para demostrar que merecía quedarse. Ella ya sabía que valía la pena. Se levantó y fue al dormitorio. Se cambió de ropa con movimientos tranquilos, casi rituales. Ropa cómoda, suya. Se miró en el espejo mientras se recogía el cabello con una goma simple. El rostro seguía pálido, los ojos cansados, pero había algo distinto en la mirada. No era dureza, era firmeza. María se sentó en la cama y tomó la libreta de la mesa de noche. La abrió despacio. No para escribir sobre él, no para desahogarse, escribió algo más importante. ¡Límites! Debajo, con letra clara, anotó: no explicarme de más. No pedir lo que no se ofrece. No confundir atención con compromiso. No negociar mi dignidad por cercanía. Leyó la lista 2 veces. No como un castigo, como una brújula. Cerró la libreta y la dejó a un lado. Se recostó y apagó la luz. La oscuridad no le dio miedo. Era una oscuridad conocida, habitable. No la empujaba hacia el vacío, la sostenía. Antes de dormirse, aceptó otra verdad, quizá la más difícil. Había sentido esperanza, y perder esa esperanza dolía, pero perderla no la anulaba, no la disminuía, no la convertía en alguien que había fallado. Al contrario, la devolvía a sí misma. María se quedó dormida con esa certeza tranquila, sin dramatismo, sin juramentos grandilocuentes, solo con una decisión asentada en el pecho, sólida, adulta. No iba a perseguir a nadie, no iba a rogar claridad, no iba a ofrecerse como solución a una duda ajena. Si el amor tenía que volver a su vida, sería desde un lugar donde no tuviera que encogerse para caber. Y si no volvía, ella seguiría de pie. Con dignidad, con calma, con la autoestima intacta. El dolor seguía allí, sí, pero ya no mandaba. Capítulo 9. María Beltrán llegó al edificio con la misma decisión con la que había llegado cada día desde que aceptó ese trabajo. No porque fuera fácil, no porque el dolor se hubiera disipado del todo. Llegó así porque, después de aquella noche, había entendido algo con una claridad que no necesitaba demostraciones externas. Su dignidad no dependía de cómo la miraran otros. Dependía de cómo se sostuviera ella misma, incluso cuando el entorno se volvía incierto. Atravesó el hall sin apresurarse. Saludó con un gesto breve a la recepción, sin buscar complicidad ni evitar miradas. Subió a su despacho como quien vuelve a un territorio conocido, aunque ya no idéntico. El edificio era el mismo, ella no. El orden seguía intacto, el olor a madera encerada también. María se quitó el abrigo, dejó el bolso en la silla, encendió el ordenador y abrió su carpeta de trabajo. Las notas estaban donde las había dejado. Las referencias también. Hechos, fechas, vacíos que aún necesitaban ser llenados. Nada de eso había cambiado por la forma en que Julián la había apartado. Ese pensamiento le dio una calma profunda, silenciosa. Yo sigo, se dijo, sin desafío. Trabajó durante 1 hora completa. Leía, anotaba, cruzaba datos. No se permitió mirar hacia el ala central. No se dio a la tentación de comprobar si Julián estaba allí, si pasaba, si observaba. No iba a mendigar ni siquiera con los ojos. Cuando el teléfono institucional vibró, María no se sobresaltó. Miró la pantalla con atención serena. Secretaría del director. Sintió el impulso antiguo de anticipar el golpe. Lo reconoció y lo dejó pasar. Atendió. Beltrán. El director Herrera solicita verla en su despacho. Ahora. María guardó silencio un segundo. No porque dudara, porque eligió conscientemente cómo entrar. ¿Motivo? Asunto de auditoría. Voy. Colgó. Se levantó con movimientos tranquilos. Tomó la libreta, no porque fuera indispensable, sino porque era una forma de recordarse quién era. Y cerró el despacho. Caminó por el pasillo con paso firme, sin acelerar. Mientras avanzaba, su mente quiso construir escenarios. Discusión, frialdad, una despedida definitiva. María no lo permitió. No iba a entrar preparada para defenderse como alguien herida. Iba a entrar como una mujer adulta. La asistente abrió la puerta sin comentario. Adelante. María entró. Julián Herrera estaba de pie junto a la ventana. No tenía las manos detrás de la espalda. No había gesto de dominio. Había quietud, una quietud que no era calculada, sino contenida. Sobre el escritorio había un expediente abierto,
un sobre cerrado y una taza de café ya frío. El mismo sello rojo de Confidencial destacaba sobre los papeles. Julián se giró al verla. Su expresión seguía siendo sobria, pero María notó algo distinto de inmediato. No estaba a la defensiva. Señora Beltrán, dijo. María sostuvo la mirada. Director, el título marcó un límite necesario. Julián lo aceptó con un leve asentimiento. Gracias por venir. María no respondió con cortesía automática. Esperó. Julián miró el expediente, luego el sobre, como si necesitara ordenar el momento. Usted tenía razón. La frase cayó limpia, sin adornos. María sintió una quietud profunda. No fue satisfacción, no fue victoria, fue algo más sólido, confirmación. ¿Sobre qué? Preguntó con calma. Sobre el movimiento, respondió Julián. Sobre las piezas, sobre el intento de convertirla en un problema. María no se movió. Entonces lo escuché bien, dijo. ¿Sí? El silencio se instaló, denso pero estable. Me echó de su despacho, dijo María. Sí. ¿Sin explicación? Sí. María inclinó apenas la cabeza. Eso no fue disciplina, Julián. Eso fue rechazo. El uso de su nombre fue involuntario. Le salió así. Y aún así, lo sostuvo. Julián no aprovechó el gesto. No se suavizó para ganar terreno. Lo sé, dijo. Y le debo una explicación completa, sin excusas. Lo escucho. Julián tomó el expediente y lo abrió. Hay una investigación interna paralela. No sobre usted, sobre la filtración. Había personas intentando manipular la auditoría desde dentro. María escuchó sin interrumpir. La conversación que usted oyó, continuó, buscaba instalar una narrativa, que usted era impulsiva, que no respetaba jerarquías, que desestabilizaba el proceso. María sintió el eco del pasado, pero no se dejó arrastrar. ¿Y usted? Preguntó. Yo lo detuve. ¿Echándome? Preguntó ella sin ironía. Julián bajó la mirada un instante. Fue el único modo de sacarla de ese despacho sin que se produjera una confrontación que la expusiera. Asumí que entendería después. María respiró hondo. Asumió demasiado. Sí, admitió. Lo hice. María sostuvo su mirada. Yo no soy alguien que se sacrifica por una estrategia que no conoce. Lo sé ahora, dijo Julián. Y pagué el costo. María guardó silencio unos segundos. ¿Y la frase? Preguntó. Un problema. Julián asintió. La dijo él. Yo no lo permití, pero usted la oyó, y no la protegí de eso. Yo escuché esa frase, dijo María, y volví a ser la mujer que cayó una vez sin que nadie la sostuviera. Julián la miró con algo que ya no era control. No quise ser ese hombre para usted. Lo fue, respondió ella sin dureza, pero sin ceder. Julián asintió. Por eso estoy aquí ahora, diciéndolo sin rodeos. Deslizó el sobre hacia ella. Los accesos se restablecen. La persona que intentó manipular el proceso queda fuera. Usted vuelve a tener control total del material. María no tocó el sobre. Eso es trabajo, dijo. Yo necesito hablar de lo otro. Julián la miró con atención absoluta. Hablemos. Usted me pidió confianza, dijo María, y luego me expulsó. Sí. No puedo estar con alguien que decide por mí cuándo puedo hablar. Julián respiró hondo. No le voy a pedir que confíe porque yo lo diga, dijo. Le voy a pedir que me escuche ahora. María ya lo hacía. Yo me enamoré de usted. La frase fue clara. Limpia, sin dramatismo. María sintió que el aire se detenía un segundo en su pecho. Me enamoré de su dignidad, continuó Julián, de su honestidad, de su manera de no acomodarse. Y sí, también de lo que eso me exigió ver en mí. María apretó los labios. No necesito palabras, dijo. Necesito hechos. Lo sé, respondió él, y los voy a sostener. Entonces escúcheme, dijo María. Yo no voy a mendigar. Ni afecto, ni lugar, ni explicaciones. Lo entiendo. Si vamos a estar juntos, continuó, será desde la elección, no desde el miedo, no desde el control. Julián sostuvo su mirada. Yo confundo protección con control cuando tengo miedo, admitió, y no quiero hacerlo más. Yo tampoco quiero vivir en la sospecha, dijo María. Me deja sola. Julián dio un paso y se detuvo. No quiero que esté sola. Decirlo no basta, respondió ella. Lo sostengo, dijo él, y se lo voy a demostrar. María respiró despacio. Entonces elijo intentarlo, dijo, con límites claros, con respeto, con verdad. Julián asintió. Yo también la elijo. Extendió la mano. María la tomó con calma. El gesto fue firme, consciente. No hubo beso, no hubo impulso, hubo decisión. ¿Volvemos al trabajo? Preguntó ella. Volvemos. María se giró hacia la puerta. Antes de salir, lo miró una última vez. No vuelva a llamarme un problema, dijo.
Nunca lo fue, respondió Julián. Fue lo único verdadero. María asintió. Salió del despacho con una sensación nueva. Confianza elegida, no ingenua. El pasillo era el mismo, el edificio también, pero dentro de ella algo había cerrado de verdad, no con promesas eternas, con una decisión adulta, y ese fue el final. Epílogo. María descubrió que la calma verdadera no tenía música de fondo. No llegaba con grandes frases ni con promesas repetidas. Llegaba de manera discreta, casi silenciosa, como una luz que se enciende en una habitación conocida y, de pronto, deja de parecer fría. La primera vez que se dio cuenta fue una mañana cualquiera. No hubo celebraciones, no hubo euforia. Solo una taza de café servida a la temperatura exacta, el sonido de una página al pasar y un buen día dicho sin prisa. María estaba de pie junto a la ventana, con el cabello aún húmedo, mirando cómo la ciudad empezaba su rutina. A su espalda, la casa, su casa, ahora compartida sin perderse, respiraba con un ritmo distinto. No era que todo fuera perfecto, era que todo era claro. Había una diferencia enorme entre estar acompañada y sentirse invadida. María lo entendía mejor que nadie. Por eso había cuidado cada límite con la misma precisión con la que antes cuidaba sus informes. No por rigidez, sino por respeto. Y lo sorprendente era que el respeto no se había sentido como una renuncia, sino como una forma nueva de intimidad. Julián, tan acostumbrado a dirigir, a decidir, a sostener el mundo con una mano, había aprendido a preguntar, a esperar, a no adelantarse a resolver lo que María podía resolver por sí misma, a no confundir protección con control. A veces fallaba en lo pequeño, en esa inercia natural de quien ha pasado la vida organizando peligros, pero ya no lo escondía, lo nombraba, lo corregía, lo hablaban sin convertirlo en una batalla. La conversación honesta, descubrieron, era un hábito, y los hábitos son la verdadera forma del amor maduro. María lo miraba a veces desde el umbral de una puerta, sin que él se diera cuenta. Lo veía leer con el ceño apenas fruncido, concentrado, como si el silencio fuera una tarea, y esa escena, tan común, le provocaba una emoción distinta a la que había sentido en el pasado. No era ansiedad, no era ese impulso de anticipar la caída, era confianza, no una confianza ingenua, sino una confianza elegida, construida a base de actos repetidos, quedarse, escuchar, volver, decir me equivoqué, sin humillación, decir necesito esto sin exigencias, decir te elijo sin convertirlo en un rescate. Hubo una tarde, semanas después, en la que María llegó cansada, no de trabajo, sino de ese cansancio interno que aparece cuando una persona ha sostenido demasiado tiempo una vida impecable. Dejó el bolso en la silla y se quedó quieta un segundo, mirando el suelo como si buscara aire. Julián no la rodeó de preguntas, no le ofreció soluciones. Se acercó, le tomó el abrigo con naturalidad y dijo, «Si hoy no quieres hablar, no hablamos». María lo miró. Ese gesto simple le apretó el pecho más que cualquier declaración, porque ahí estaba lo nuevo, alguien que no le exigía demostrar fortaleza para merecer calma. María respiró despacio. «Quiero estar aquí», respondió. «Solo aquí». Julián asintió. La guió hasta el sofá y se sentó a su lado, sin invadirla, dejando un espacio exacto que le decía, «Te veo, pero no te encierro». Luego apoyó su mano sobre la de ella, apenas como quien ofrece compañía y espera la respuesta. María dejó su mano allí, no por necesidad, por elección. La vida siguió siendo vida, trabajo, horarios, decisiones, pero algo había cambiado en lo cotidiano. María ya no vivía con la sensación de que el amor era un riesgo inevitable. Ahora sabía que el riesgo no era amar. El riesgo era renunciar a sí misma para sostener algo, y eso ya no iba a ocurrir. A veces, antes de dormir, María pensaba en la mujer que había sido, en la que se juró no volver a confiar, y no la juzgaba, la comprendía, le agradecía haberla protegido cuando no había otra opción. Pero ahora había otra opción. Ahora había un amor que no pedía que ella se hiciera pequeña. Un amor que no la elegía por su docilidad, sino por su verdad. María apagaba la luz con una serenidad nueva. Sentía, junto a ella, el peso tranquilo de una presencia que no necesitaba imponerse para existir. Y en esa calma, sin dramatismo, sin ruido, comprendía algo que le parecía casi milagroso por lo simple. Algunas historias no terminan con un final brillante, terminan con una mujer en paz, y esa paz, la suya, era por fin plena.